Hola chicos y chicas, soy Fito, ilustrador y animador digital. Creo animaciones y arte digital para las principales redes sociales. Y en este canal les comparto los conocimientos que he ido adquiriendo en el transcurso de mi carrera. Y en mi experiencia, el arte digital ha ido tomando fuerza en los últimos años y se ha convertido en una gran herramienta para el diseño gráfico, animación digital y hasta es posible vivir del arte si es lo que realmente te apasiona. Y por todas estas razones les traigo este nuevo curso, Adobe Illustrator para Ilustración Digital, donde les enseñaré desde lo más básico del arte digital hasta que logren aprender diversas técnicas y tips para que puedan entrar en el maravilloso mundo del arte digital. Este curso será totalmente gratuito y lo único que tienes que hacer es suscribirte a Fitotech y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo capítulo. También, si eres miembro del canal, podrás descargar todos los archivos que creemos en el transcurso del curso. Más info en la descripción del video. Dicho todo esto, ahora comencemos. Ahora chicos, antes de que empecemos con el curso de ilustración en Illustrator, tenemos que tener algunos conocimientos previos de este programa, es decir, de Adobe Illustrator. Este curso no es Adobe Illustrator desde cero, es decir, ustedes ya deberán de tener algunos conocimientos previos de manejo del programa. Si todavía ustedes no saben utilizar o todavía no dominan Illustrator, o quizás ni siquiera sepan qué es Adobe Illustrator, en la descripción les dejaré los links de los cursos que tengo. También, si ustedes son miembros del canal, los invito a que vean el curso de Adobe Illustrator desde cero, un curso con varias horas en las que les enseño desde lo más básico hasta que logren dominar el programa. Claro que no es necesario de que ustedes tengan un nivel avanzado de Adobe Illustrator, sino simplemente que sepan conocer la interfaz y las principales herramientas, ya que las técnicas y las herramientas que vayamos utilizando en el transcurso de este curso les iré explicando según cómo las vayamos utilizando. Ahora, tenemos que tener en claro qué cosa es Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un programa vectorial que puede ser utilizado para arte digital, ilustración digital, como también para la creación de logos. Es por esta razón que es muy utilizado para el diseño gráfico, ya que los vectores se pueden ampliar y se pueden utilizar en cualquier ploteo o ampliación sin pérdida de calidad. Las imágenes digitales se dividen en dos: las imágenes digitales de bitmaps y las de vectores. Los bitmaps, por ejemplo, son utilizados en programas como de Adobe Photoshop, Krita, entre otros, mientras que CorelDRAW, Adobe Illustrator son los principales programas utilizados para los vectores. Los vectores son imágenes conformadas por estos mismos y que al ampliarlos no vamos a perder ninguna calidad. En cambio, las imágenes de bitmaps están conformadas por píxeles. Esto quiere decir que si ampliamos a la imagen más allá del límite de su tamaño, comenzaremos a notar los píxeles, por ende se distorsionará la imagen y se comenzará a pixelear, por lo que no es el formato recomendable para gigantografías o diseño. Es por esta razón de que se utiliza Adobe Illustrator, el cual es un programa 100% vectorial. Ahora que ustedes ya comprenden la diferencia entre bitmaps y vectores, este curso, todos los ejemplos que hagamos de ilustración será conformada por vectores. También les quiero aclarar que para este curso no es necesario de que ustedes tengan dotes artísticos, ni que tampoco sean unos brillantes dibujantes, ya que les voy a ir enseñando distintas técnicas en las cuales ustedes pueden compensar el proceso del dibujo, ya que mucho del arte digital es repasar y sobre todo ser creativo, pero no es necesario de que sus dotes artísticos sean muy altos. Finalmente, ahora les mencionaré los requerimientos físicos o de hardware que ustedes necesitarían para tomar este curso. Obviamente una computadora, pero lo ideal es que sea una computadora con unas prestaciones mínimas, para que el programa se pueda correr de manera suave, fluido y de que no tenga ningún tipo de lag. Les recomiendo que utilicen una Intel i3 como mínimo. Lo aconsejable sería que utilicen una i5. Claro que la i3 de última generación, por ejemplo la de 12ava o inclusive la de 13ava, ya son tan potentes como las i5 de anteriores generaciones. Entonces yo les recomendaría que utilicen como mínimo una i5 de octava generación, o si no, una i3 que esté a partir de la 10ª generación para arriba. En mi caso, la computadora que yo estoy usando es de una de 11ava generación, una i7. Ahora también necesitamos para este curso un buen mouse, ya que si ustedes están viendo este curso desde una laptop, el mousepad no es la herramienta ideal para que puedan ustedes utilizar ya sea la herramienta pluma o las demás herramientas para vectorizar o crear sus ilustraciones, ya que no es muy precisa y sobre todo puede ocasionar daño en la muñeca a largo plazo, por lo que les recomiendo que inviertan en un mouse de mediana calidad. En mi caso estoy utilizando un mouse de buena calidad, un Logitech, el G502,
Pero no es necesario de que ustedes opten por estos mouses de alta calidad, sino también pueden elegir cualquier mouse que sea más o menos preciso y que también posea la rueda o scroll. Pero sobre todo lo más importante sería la precisión del mouse. Esto es en cuanto a las vectorizaciones que comenzaremos con el curso utilizando sobre el mouse. Pero luego para el arte digital o también llamado dibujo digital, les recomiendo que adquieran una tableta gráfica. Las tabletas gráficas, también conocidas como tabletas digitalizadoras, son pequeños aparatos los cuales son muy livianos, delgados, se conectan a la computadora y nos permite a través de un lápiz óptico o un lápiz digital, nos permitirán dibujar como si lo estuviéramos haciendo a través de una hoja de papel. Entonces les recomiendo que adquieran una tableta digitalizadora. Las mejores en el mercado son las Wacom, y si ustedes quieren empezar con una buena tableta, les recomendaría la Wacom Bamboo. Pero si todavía no quieren gastar tanto y recién están empezando en este mundo, les aconsejo que busquen en páginas como por ejemplo AliExpress. Podrían conseguir tabletas digitalizadoras a precios muy cómodos, ya que he probado desde tabletas económicas como por ejemplo desde unos $15 hasta tabletas que cuestan más de 100, 200, $300, y realmente la diferencia es en la precisión, en la presión, pero con todas ellas ustedes ya van a poder crear ilustraciones, por lo que podrían comprar una tableta pequeña como de 7 pulgadas y que podría ser de origen chino. Finalmente, la versión que vamos a utilizar en este curso es Adobe Illustrator 2022, pero no importa la versión que ustedes estén usando, podría ser la CS6 o si no un poco más moderna como Illustrator 2018, 2020, etc. La interfaz cambia y varía según la versión, pero las características y atajos que tenemos serán los mismos, por lo que no es determinante de que ustedes utilicen la misma versión que voy a utilizar en este curso. Pueden utilizar cualquier otra, ya que los shortcuts, es decir, los atajos, serán los mismos. Ahora, para ya empezar con el curso, les explicaré qué es el arte digital. El arte digital son todas aquellas imágenes, ya sean 2D o 3D, que son realizadas a partir de tecnología digital. Como en este caso vamos a utilizar una computadora y un software que vendría a ser Illustrator, entonces entraría dentro del segmento de arte o ilustración digital. Ahora que ustedes ya tienen todos estos conocimientos, comenzaremos con el curso. Empezaré ejecutando el programa. Al ejecutarse, encontramos la pantalla de bienvenida. Haré un pequeño repaso. En esta parte encontraremos los formatos más utilizados. Al elegir se cargarán todos sus settings y podremos crear una ilustración. Abajo nos aparecerán en recientes todos los archivos o proyectos que hayamos creado. Luego a este lado tenemos el botón de crear nuevo para empezar un documento desde cero o abrir. Si deseamos desde Illustrator abrir un proyecto que ya tengamos hecho. Haré clic en crear nuevo y nos aparecerán los distintos formatos. En la parte superior encontramos las distintas distribuciones por categorías, por ejemplo de obra de arte digital, películas, móvil, web, etc. Luego en esta parte podemos elegir las unidades. Como es para arte digital, deberemos siempre de tenerlo en píxeles. Luego el tamaño, sea ancho, alto, luego la orientación, si queremos vertical, horizontal, el número de mesas de trabajo, si es que queremos un sangrado, y en modo de color. Lo vamos a elegir como RGB, que quiere decir Red, Green and Blue, por sus siglas en inglés, y es el modo de color que se utiliza para pantallas digitales. En cambio, si su ilustración va a ser para imprimir, deberían elegir CMYK, Cyan, Magenta, Yellow y Key, que vendría a ser negro. Luego en efectos de rasterizado encontramos los píxeles por pulgada. Como este curso es para arte digital, lo dejaremos en 72, ya que es suficiente para cualquier pantalla. En cambio, si es para una impresión, elegiríamos la media, que es de 150 ppp o píxeles por pulgada. Y si es para una impresión en HD, o si no para un ploteo, elegiríamos alta, que es 300 pp. Empezaremos con un formato cuadrado de 1000 por 1000. Haré clic en crear. Esta es la interfaz principal de Adobe Illustrator. Antes de explicar o darles un primer repaso, primero para que ustedes tengan la misma pantalla que la mía, nos iremos a Ventana, buscaremos espacios de trabajo y seleccionaremos aspectos esenciales clásicos. Así nos percataremos que la distribución de los paneles que ustedes observen en su Illustrator sea el mismo que el mío. A este lado encontramos capas, al lado de capas propiedades, al lado el panel de color. Después, a este otro lado, al lado izquierdo, encontramos todo el panel de herramientas. En la parte superior aparecerán las opciones o propiedades de herramienta u objeto que seleccionemos.
Y en la parte superior encontramos todas las ventanas. Para el área de herramientas, si ustedes no ven una herramienta, entonces es quizás porque la tengan desactivada, así que harán clic en los 3 puntos y se desplegará todas las herramientas distribuidas en categorías. Todas las que aparecen de color opaco quiere decir que ya están en la barra de herramientas, y si vemos alguna que resalte el color en color blanco, nos indicaría que esa herramienta todavía está oculta. Antes de empezar cualquier proyecto, por experiencia les recomiendo de que la guarden, ya que es muy habitual que a veces los programas o los softwares traigan bugs. Los bugs son problemas técnicos de software, en la que a veces podemos sufrir un cierre abrupto, y si no está guardado el archivo, perderíamos todo el trabajo que hemos estado haciendo. Por lo que les recomiendo que lo primero que hagan, se vayan a archivo y seleccionen guardar. Luego seleccionaremos el nombre, por ejemplo lo colocaré como primeros pasos y haremos clic en guardar. Con esto ya se abrirá una ventana, elegiremos la versión, por ejemplo si elijo Illustrator 2020, que es la más utilizada, será compatible con la mayoría de versiones de Illustrator. Si por alguna razón no es compatible con otra versión, la pueden guardar en cualquier versión específica. Pero la 2020 es una de las versiones que tiene mayor compatibilidad con anteriores versiones. Si elegimos la casilla de crear archivo PDF compatible, se creará un PDF el cual conservará las propiedades de edición del archivo. Haremos clic en OK. Ahora que ya lo tenemos guardado, pasaré a explicarles las principales herramientas que vamos a utilizar. Cuando estemos utilizando la tableta digitalizadora, una de las herramientas que vamos a utilizar más es la de pincel. Su shortcut es la tecla B. Shortcut es la palabra en inglés de atajo. Quiere decir que si ustedes presionan la tecla B, invocarían la herramienta pincel. Con la herramienta pincel nos permite crear vectores a mano alzada, es decir, trazos. Luego, para seleccionar, ya sea para mover, rotar o eliminar, utilizaremos la herramienta selección. Su shortcut es la tecla V. Con esta podemos seleccionar vectores. Si deseamos eliminarlos, los seleccionamos y luego presionamos la tecla suprimir. Luego tenemos la herramienta lápiz. Esta también la vamos a utilizar con la tableta digitalizadora. Su shortcut es la tecla N. Esta también crea vectores a mano alzada, y si nos acercamos vemos estos cuadraditos que conforman a este trazo. Quiere decir que este trazo está conformado por un par de vectores, y entre cada vector se ven estos cuadrados que son los nodos. Estos nodos se pueden seleccionar con la herramienta selección directa. Su shortcut es la tecla A. Así, si por ejemplo selecciono este, se abrirán estos controladores o manejadores, con los cuales podemos modificar la curvatura de nuestro vector. También nos sirve si hacemos doble clic sobre un nodo y queda de color seleccionado, lo podemos reducir, mover o transformar a esa parte o sector de todo el trazado. Vuelvo a seleccionar todo con la herramienta selección y con suprimir elimino. Otra herramienta que vamos a utilizar todo el tiempo es la herramienta mano. Su shortcut es la tecla H. Si la seleccionamos o presionamos la tecla H, nos aparece una mano, la cual nos permitirá desplazarnos en el entorno de Illustrator. Esta mano no estaría moviendo a la imagen, sino solamente al lienzo, es decir, solamente sirve para desplazarnos la visualización del entorno de Illustrator. Si queremos acceder a ella de manera momentánea, por ejemplo, digamos que tengo seleccionado la herramienta selección, si presionamos la tecla espaciador, invocaremos a la mano de manera provisional, es decir, si soltamos la herramienta espaciador, regresamos a la herramienta que teníamos seleccionada. Mientras presionamos el espaciador, podemos hacer uso de la mano. Si queremos que nuestro lienzo se encaje en toda la pantalla o ajuste a toda la pantalla, haremos doble clic en el icono de la herramienta mano. Finalmente, la herramienta que vamos a utilizar bastante, pero esta con el uso del mouse, es la herramienta pluma. La herramienta pluma es una de las más utilizadas por diseñadores gráficos, ya que su uso es específicamente con el mouse y nos permite vectorizar, es decir, convertir y repasar a cualquier dibujo en vectores. Su shortcut es la tecla P. El funcionamiento de la herramienta pluma es muy sencillo. Hacemos un clic y se crea un nodo. A partir de este nodo podemos ver el vector de manera previsualizada cómo va a quedar. Y si hacemos otro clic, se crea dicho vector. Al hacer clic, nos comunicamos con el siguiente vector.
Y así podemos ir creando figuras clic a clic. Si terminamos y acercamos el vector al comienzo, veremos que en el cursor se crea un círculo. Esto quiere decir que si hacemos un clic, se cerrará la imagen. Y así se cerrará una forma. Ahora estas formas están conformadas por trazos. Es decir, el trazo es de color negro. Si lo selecciono y nos vamos a sus propiedades, podemos cambiarle el color. Por ejemplo, lo cambiaré a este rojo. Si lo vuelvo a seleccionar, en sus propiedades podemos aumentar los puntos o el tamaño de dicho trazado. Lo aumentaré, por ejemplo, unos 10 puntos y habremos aumentado el grosor del trazado. Estas propiedades también podemos acceder a ellas si seleccionamos y luego nos vamos al panel propiedades. Desde acá tenemos las propiedades de apariencia, que es del objeto, donde también podemos hacer los mismos cambios. La opacidad es la transparencia, es decir, si está al 100% quiere decir que está completamente visible. En cambio, si lo bajamos a 0, se volverá totalmente invisible, aunque los vectores todavía existen. Si lo ponemos intermedio, entonces ya tendrá un poco de transparencia y será translúcido. Lo regresaré al 100%. Ahora sí, a esta misma forma la selecciono y cambio con el recuadro de al lado, lo que estaríamos cambiando es el color de relleno. Por ejemplo, cambiaré este turquesa. Y así podemos ver que esta forma está conformada por un trazado de color rojo y un relleno de color turquesa. Para cambiarlos de color lo podemos hacer a través de sus propiedades, ya sea en el panel propiedades, o si no en las propiedades superiores, o si no en el panel de herramientas haciendo doble clic en el selector de colores. Así nosotros podemos customizar nuestro color. Si alguno de los paneles que estamos viendo ustedes no lo tienen, lo pueden volver visible o activar yendo a ventana, luego buscando el nombre del panel, seleccionándolo y así quedará visible. Por ejemplo, digamos que quiero volver visible a la información de documento, hago un clic y se cargará el panel de información de documento. Estos son flotantes, al igual que todos los demás, los podemos sostener, mover, colocar o redimensionar a cualquier panel. Estos paneles, luego para ocultarlos o cerrarlos, haremos clic en la X. Y si los deseamos volver visibles, los seleccionaremos a través de la ventana. El resto de herramientas y de interfaz la iremos viendo en el transcurso del curso. Ahora empezaremos con la vectorización utilizando el mouse. Entonces les voy a enseñar a utilizar un poco más profundo la herramienta pluma. La selecciono, hago un trazado y como vemos está unido, es decir que el siguiente clic seguirá unido a este vector. Como tenemos ya seleccionado también el color de relleno, ya comienza a aparecer el relleno. Si lo queremos desactivar, hacemos clic en color y luego seleccionamos ninguno. Así ya no tendrá color de relleno. Pero si deseamos empezar otra figura, presionaremos la tecla Escape. Así ya podemos empezar un nuevo trazado. Cada vez que deseamos empezar uno nuevo, presionamos Escape y ya podemos crear un nuevo trazado. Ahora selecciono todo, lo elimino con suprimir. Si hacemos un clic simple y luego cerramos este trazado con otro clic, se creará una recta, un vector recto. En cambio, si deseamos crear una curva, haremos un clic sostenido y luego arrastraremos. Así podemos crear curvas. Al terminar una curva, se creará otra curva. Si hago clic, ya está otra curva. Al terminar dos curvas, se cerrará y retornaremos al trazado lineal. Presionar Escape para salir. Ahora, si deseamos empezar con una curva, primero haremos un clic sostenido para crear un manejador y luego crearemos otro. Así ya tendremos unas curvas, cada uno con sus manejadores. Si el siguiente no deseamos que sea una curva, acercaremos el cursor y haremos clic en el nodo final. Al hacer clic, nuevamente el vector regresa a ser recto. Y si deseamos retomar la curva, simplemente haremos un clic y arrastraremos. Ahora les explicaré los manejadores. Si seleccionamos con la herramienta seleccionar, simplemente veremos todos los vectores que conforman un trazado. Con esta herramienta selección podemos distorsionar, redimensionar, girar. En cambio, si hacemos esta misma operación con la herramienta selección directa, si selecciono estamos seleccionando dos nodos. Y si hago un clic sobre los nodos, se creará su controlador. Con estos controladores podemos modificar las curvas de cualquier nodo en específico. Por ejemplo, selecciono este nodo de la mitad, luego hago doble clic y ya lo estaría desplazando solamente a este nodo.
Junto con este nodo le seguirían los dos vectores. Finalmente, si deseamos modificar e ingresar a los manejadores de cualquier nodo, utilizaremos la herramienta punto de ancla. Este está dentro de la herramienta pluma. Si hacemos un clic sostenido, veremos todas las herramientas que le engloban. Su shortcut es la tecla Shift-C. Al seleccionarlo, podemos seleccionar un nodo y crear los manejadores para que tengan curva. Si hacemos un solo clic, podemos eliminar la curvatura. Luego tenemos la herramienta de añadir punto de ancla y eliminar punto de ancla. Sus shortcuts son la tecla más y menos respectivamente. Si elegimos el añadir, donde hagamos un clic en el vector, se creará un nuevo nodo. Por lo contrario, si elegimos eliminar, si hacemos un clic en cualquier nodo, este nodo se eliminará. Ahora que ustedes ya comprenden el uso de la herramienta pluma, eliminaré todo e importaré una imagen. Esta imagen ustedes la podrán descargar, el link estará en la descripción. Para importar una imagen, lo podemos hacer yendo a Archivo y luego seleccionar Colocar, o si no con el shortcut Ctrl-Shift-P. Así se nos cargará el explorador y podremos ya seleccionar a nuestro archivo. Cargaré esta imagen de PNG y vemos que una previsualización en el cursor. Si hacemos un solo clic, se cargará la imagen de su tamaño real. En cambio, si vuelvo a importar dicha imagen y hacemos un clic sostenido y luego arrastramos, podemos redimensionar a la imagen que estemos importando de manera proporcional. Claro que una vez ya colocada la imagen, la podemos volver a seleccionar y la podemos redimensionar con la herramienta selección. Si la movemos, la podemos también, al mismo tiempo que la estamos redimensionando, también la estaríamos distorsionando. Si queremos mantener las proporciones originales, mantendremos presionado la tecla Shift. Así podemos redimensionar, es decir, escalar o reducir a la imagen de manera proporcional. Esta la voy a eliminar y luego a esta otra la voy a centrar en el lienzo. Al seleccionar una imagen vemos en sus propiedades al panel de alinear. También podemos acceder a él en propiedades alinear, o si no yendo a ventana y buscando alinear, o con el shortcut Shift F7. Si ustedes alguno de los shortcuts presionan, por ejemplo F5, F6 o cualquiera de ellos, y no tienen la acción que yo estoy haciendo, esto es debido a que en ciertas laptops, para que funcionen las teclas F, deben presionar la tecla Fn. Si presionan Fn y la tecla F, por ejemplo F6 o F8, entonces tendrían el atajo de dicha tecla. Esto no es en todas las computadoras, dependerá de la marca y del modelo. Ahora la selecciono y la centraré, teniendo elegida la opción de alinear con la mesa de trabajo. Así ya quedó centrada esta imagen, todavía la mantengo seleccionada y en su opacidad la voy a bajar a un 50% para que sea translúcida. Finalmente me voy a capas y bloquearé. Podemos bloquear las capas haciendo clic al lado del ojo. El ojo en cambio servirá para ocultar o mostrar dicha capa. Al tenerla bloqueada no se puede hacer ninguna modificación, por lo que aparecerá en el cursor el símbolo de anular. Nos iremos a la parte inferior, crearé otra capa. A esta capa le haré doble clic y la renombraré como trazo. Ahora invocaré la herramienta pluma y me acercaré. Si ustedes no pueden hacer este zoom in o zoom out, es debido a que todavía no lo tienen activado. Si quieren activarlo con el scroll del mouse, nos vamos a Edición, Preferencias, Generales, o si no con el shortcut Control K. Y buscamos la casilla de hacer zoom con la rueda de ratón. Con esta pueden activarlo y así el zoom se controlaría con el scroll del mouse. También si ustedes al utilizar la herramienta pluma no están viendo la previsualización del vector, lo pueden activar desde acá. Regreso al documento. Con la herramienta pluma comenzaremos a repasar. Les recomiendo que ustedes repasen cada una de estas formas, ya que es uno de los mejores ejercicios para que suelten la mano, para que también vean la precisión de su mouse y sobre todo para que aprendan a vectorizar y así puedan ya comenzar a vectorizar imágenes y crear ilustraciones. Empezaremos con este. Vemos que es una curva seguida de otra. Hacemos un clic, luego mantenemos la recta hasta antes de empezar la curva y luego me acercaré al final y haré un clic sostenido para recrear la curva. Ahora, como hemos hecho una curva, el siguiente sería curva, pero necesitamos romper esta curva, así que acercaremos el cursor, haremos un clic
y nuevamente tenemos un vector recto. Lo ubico, vuelvo a hacer un clic sostenido, luego hago otro clic para esta parte recta, luego ubicaré en esta parte superior que esté a la misma altura del anterior, haré un clic sostenido, vuelvo a romper la curva y luego termino con un clic sostenido. Lo cambiaré en sus propiedades a un color negro de trazado y bajaré el tamaño a unos 5 puntos para que se amolde mejor a la imagen. El siguiente es una combinación de rectas y curvas. Empezamos con la línea recta haciendo un clic, luego otro clic, luego ubicamos para recrear esta curva desde la mitad, ya que si tratamos de crear esta curva de una sola, por más que lo intentemos no vamos a lograr recrear la curvatura de la imagen. Presionaré Control Z para deshacer y ubicaré de manera visual a la mitad del círculo. Lo ubico a la mitad y hago un clic sostenido. Como he hecho una curva, el cursor se mantiene en curva, así que lo acerco, hago otro clic y ya hemos terminado con esta curva. Al terminar dos curvas, el cursor vuelve a ser línea recta. Haré un clic, luego lo vuelvo a ubicar en la mitad, ayudándome de las guías de alineación que aparecen de manera automática. De un clic sostenido, crearé la curva y luego terminaré haciendo un clic. Presiono Escape y ya estaría lista la siguiente imagen. Ahora hagamos este ejercicio que son varias curvas. Empezamos con un clic, luego lo ubicamos por esta parte, que sería la mitad de la figura, hago un clic sostenido para recrear la curva, mantengo esa curva, le vuelvo a hacer clic en la mitad, luego lo vuelvo a ubicar en la mitad, hago un clic sostenido y lo arrastro, luego mantengo la curva, lo vuelvo a hacer clic. Como están viendo, para hacer curvas lo ideal, para tratar de recrear lo más semejante posible, en la curva o en los círculos, ustedes traten de hacerlo por partes. Así podrán recrear de una manera más precisa cada una de las curvas. Ahora pasaremos al siguiente. Hacemos un clic, luego me ubicaré donde termina la curva, haré un clic sostenido, luego lo mantengo en recto, rompiendo la curva, hago un clic, luego lo ubico nuevamente donde termina, ya que esto es como un cuarto de círculo, hago un clic sostenido, rompo la curva nuevamente, lo ubico, arrastro, rompo la curva para retomar la línea recta, hago un clic y vuelvo a arrastrar para terminar con esta curva. Para terminar con estos ejemplos, recrearemos esta imagen de acá. Empezamos con una línea recta, luego una pequeña curva, luego mantenemos la curva, hacemos un clic, luego lo ubicamos hasta la mitad, clic sostenido y arrastramos, mantenemos la curva, lo vuelvo a ubicar, recreo la curva, hago un clic, regresamos a la línea recta, hago otro clic, en esta parte creo una pequeña curvatura, esta la acentúo un poco más, rompo la curva, creo una nueva, la mantengo y así fácilmente, como estamos viendo, estamos repasando estas figuras. Si ustedes logran recrear de una manera correcta a todas estas imágenes, les podría decir que ya están listos para empezar con una vectorización. Para que el video no se vuelva tedioso ni aburrido, terminaremos este uso de la pluma, pero les aconsejo que ustedes repasen cada una de estas formas para que así logren practicar, ya que cada una son distintas combinaciones de curvas con rectas o si no distintos tipos de curva, en las que todas estas formas, aunque no se vean dibujos avanzados, si recién están empezando con la herramienta pluma, les va a costar un poco de trabajo. Y luego con la práctica, una vez que le agarren el truco, verán que es muy sencillo y así ya tendrán capacidades para repasar dibujos. Ahora empezaremos con un ejemplo vectorizando una imagen. Vectorizar quiere decir repasar una imagen utilizando un programa vectorial. Es decir, a través de vectores vamos a repasar una imagen, por ende, dicha imagen sería una vectorización. Colocaremos una imagen con Ctrl+Shift+P y seleccionaré a esta imagen, que es un PNG, es decir, es un bitmap, ya que está conformada por píxeles con transparencia. Haré un clic sostenido y lo redimensionaré hasta que ocupe
el tamaño de mi mesa de trabajo, luego lo centraré. Aparentemente podemos ver que es una imagen digital y si la comparáramos con otro picture vectorial no notaríamos la diferencia. Hasta que a la imagen de bitmaps le hagamos un zooming. Apenas comenzamos a hacer el zooming, notamos los píxeles. Por ende, esta imagen no se puede plotear o redimensionar mucho, ya que este es un tamaño pequeño de 1000 por 1000, y si hiciéramos en un tamaño grande, el picture quedaría totalmente pixeleado. Ahora para vectorizarlo, lo selecciono y luego le bajaré la opacidad a un 50%. Bloquearé esta capa y la renombraré como ref de referencia. Luego crearé una nueva capa haciendo clic en más y a esta otra la renombraré como trazados. Esta vectorización la vamos a hacer con la herramienta pluma, así que elijo la herramienta pluma y comenzaremos. Es una imagen más o menos sencilla, pero está conformada por líneas rectas, angulosas y también curvas. Entonces es ideal para practicar con la herramienta pluma. Empezaremos. Haré un clic, otro clic, comenzaré a crear la curvatura que es muy discreta. Luego miré a la punta de la oreja, haré otro clic, copiando al trazado de este dibujo. Luego me acercaré, haré otro clic y un último clic. Escape para salir, ya estaría esta oreja. Ahora repasaremos la siguiente. Empezaré por este lado, haré un clic sostenido para crear la curva, otro para la siguiente curva. La curva está en sentido contrario, así que no me sirve, así que le haré clic al comienzo para regresar a la línea recta. Lo ubico por el medio y la arrastro. Esta misma también es una curva muy pronunciada, así que también haré clic para regresar a la línea recta y así logro copiar de una manera mejor a la curva. Lo ubico, arrastro, en este caso la curva sí está copiando tal como el dibujo original, así que lo mantengo. Regresamos al vector recto, hago un clic sostenido para crear la curvatura. Finalmente regreso a línea recta y lo uniré a este otro. En cualquier dibujo que ustedes hagan les recomiendo que siempre traten de que sus dibujos queden cerrados, ya que esto facilitará el proceso de pintar. Ahora para la boca. Haremos un clic, arrastro hasta la mitad para copiar la curva de una manera correcta, luego me voy al final, termino, presiono Escape para salir. Si quiero deseleccionar puedo regresar con la herramienta selección y hacer un clic afuera. Regreso y vamos a empezar la siguiente curva de la boca haciendo clic en el mismo vector para que así esté unido. Así creamos un nodo que está dentro de este vector. Lo ubicamos hasta la mitad de la boca y creo la curva. Luego mantendré esta curva y haré un clic. Sí, ya lo tenemos cerrado. Lo deselecciono y si deseamos recrear la lengua, hace un clic y otro clic y así este estaría unido a los demás vectores. También podemos utilizar para los círculos la herramienta elipse. Su shortcut es la tecla L. Haré un clic y así ya copié este ojo. Luego me iré al otro. Si ustedes no logran hacerlo de una, entonces pueden primero dibujar al elipse o al óvalo y luego con la herramienta selección la pueden ir modificando hasta que encaje con la imagen. Para el círculo del medio haré lo mismo. Crearé, luego con la herramienta selección lo giraré un poco y lo modificaré. Ahora haré este otro también con la herramienta elipse. Y para la nariz. Ahora regresaré a la herramienta pluma y repasaré esta mano junto con el brazo. Como pueden ver, el ejercicio anterior es muy parecido al momento de vectorizar, ya que muchas de las rectas que creamos son muy parecidas a las que estamos ahora en esta imagen, y así es con cualquier otra imagen que creamos. Con selección directa recuerden que pueden controlar los manejadores para corregir curvas. Luego, cuando vayamos avanzando con algunas técnicas de vectorización, les enseñaré a utilizar más herramientas como por ejemplo el creador de formas, el cual les facilitaría el trabajo como de círculos cuando se intersectan con otros. Por ahora solamente vamos a hacer uso de formas como el elipse o cuadrado y de las herramientas de pluma. Acá para corregir esta curva elegiré el punto de ancla, me acercaré. Para terminar toda esta parte de rostro de picture,
Haré un clic seleccionando lo que esté dentro de este vector, luego lo ubicaré por la mitad para recrear la curva y luego lo cerraré hasta que se una con los demás vectores. Ven que cada vez que voy a crear un nuevo trazado, procuro hacer un clic con el trazado más cercano para que quede conectado y así la figura quede cerrada. Les recomiendo que ustedes hagan lo mismo, ya que cuando entremos al capítulo de color, verán la importancia que tiene en Illustrator que las figuras estén cerradas. En todas las curvas siempre traten de hacerlo por partes, ya que se van a complicar la vida si ustedes tratan de crearlo con un solo trazado. No les va a quedar de la manera correcta y van a desperdiciar tiempo. Por lo que es mejor en Illustrator o en cualquier programa vectorial que cuando estén vectorizando todas las curvas la hagan por partes. Ya con la experiencia ustedes ya podrán ir calculando de una manera mejor en qué parte se puede ir segmentando cada curva o si es que no es necesario segmentarla. Este archivo que estamos haciendo lo podrán descargar si son miembros del canal. Recuerden que pueden convertirse en miembros del canal desde $1 al mes. Si quieren ser un miembro del canal, pueden hacer clic en el botón unirme, que se encuentra al lado del botón suscribirse. Seleccionaré con la herramienta selección directa haciendo doble clic a este nodo y lo desplazaré hasta esta parte. Luego con su manejador corregiré la curva. Para terminar, haremos los detalles de la oreja y la cola. Centraré a la previsualización haciendo doble clic en la mano y luego la capa de Rev la ocultaré. Así podemos ver que ya está vectorizado este picture. Podríamos dejarlo ya en este punto, pero les voy a enseñar unos tips que vamos a ir profundizando en el transcurso del curso. Podemos darle algunos acabados a ciertos trazados para que tengan una vista más orgánica y además una mejor apariencia. Por ejemplo, esta parte de la boca. Estoy con la herramienta selección. Selecciono al vector que está en la parte superior, luego me voy a sus propiedades. Sus propiedades, luego hago clic en trazo y se desplegarán los ajustes de trazo. Acá abajo en la parte encontramos perfil. A este perfil le podemos modificar por distintos diseños que trae Illustrator. Por ejemplo, si selecciono este perfil, lo que hará es que el vector ahora desarrolla el grosor en el centro y en los bordes termina en punta, con lo cual se ve mucho mejor. Luego lo selecciono y le voy a aumentar el tamaño. Selecciono al vector de la parte inferior, hago clic en trazo y también podemos modificar los remates. Los remates son los finales de los vectores. Ahorita es recto. Si escojo este, se volverán en circulares y si selecciono el siguiente, se volverán rectos, pero si me acerco, vemos que el vector termina en este punto y sin embargo se logra ver que el remate continúa. Esa es la diferencia con el primero. Lo seleccionaré y le cambiaré el perfil para que encaje mejor con el resto de la boca. Así ya tenemos un mejor acabado en la boca. Esto mismo se puede hacer en otros trazados. Por ejemplo, manteniendo la tecla Shift podemos ir añadiendo a la selección más vectores. Tengo seleccionado a todas las divisiones de los dedos. Me voy a su trazo y esta vez elegiré el triangular. Lo que hace, empezaría grueso en esta parte y terminarían en punta. Así ya tiene un mejor acabado este picture. Claro que también podemos hacer lo mismo con los brazos, con el resto del cuerpo y ir jugando con cada una de las partes. Pero el problema es que, por ejemplo, si al brazo lo selecciono y se está seleccionando todo el vector, luego me voy a trazo y le cambio por el perfil primero, tendríamos ya esta delgadez en las puntas, pero estaría muy delgado en ciertas áreas, por lo que no se vería bien. Ya en el siguiente capítulo trataremos cómo corregir
y cómo customizar ciertas partes de los vectores con distintos perfiles. Bueno chicos, antes de comenzar con Illustrator, debemos de entender qué son las tabletas digitalizadoras. Las tabletas digitalizadoras, también conocidas como tabletas gráficas, son dispositivos que nos permiten pasar nuestros dibujos a un software de ilustración, en este caso Illustrator. Existen dos tipos, las tabletas gráficas y los monitores gráficos. La diferencia es que en una tableta gráfica no poseen pantalla, solamente son superficies táctiles las cuales aceptan un lápiz óptico. Y al momento que nosotros comenzamos a dibujar sobre la tableta gráfica, se pasará de manera inmediata los trazos a la computadora. Al comienzo puede parecer un poco difícil dibujar sin ver, pero es lo mismo que usar un mouse. Cuando ya dominamos el mouse, ya no necesitamos estar mirando al mouse, solamente a la pantalla. Eso mismo pasa con las tabletas gráficas. Cuando ya nos acostumbramos, dibujamos sin necesidad de ver la tableta gráfica. Por otro lado, tenemos los monitores gráficos. Los monitores gráficos son pantallas táctiles, los cuales a través también de un lápiz óptico nos permiten dibujar. La diferencia es que gracias a su pantalla nos permiten ver lo que estamos dibujando. Por obvias razones, recomiendo mejor usar un monitor gráfico que una tableta gráfica, pero la diferencia es el precio, ya que las tabletas gráficas pueden costar hasta un décimo de lo que cuesta un monitor gráfico. En cuanto a marcas, dependerá de su presupuesto. Las mejores son las Wacom, y si ustedes van a comenzar con el arte digital, les podría recomendar la Wacom Bamboo, la cual es una tableta pequeña, una tableta gráfica, es decir, no posee pantalla, pero con muy buena precisión. Pero en mi experiencia también he probado algunas tabletas chinas, como la de Tenmoon, también la de Uji y Gaomon. Y en cualquiera de ellas no tienen nada de qué envidiar de una Wacom. La precisión es muy similar. Todas las tabletas también aguantan distintos niveles de presión como niveles de inclinación, los cuales para hacer gráficos tienen importancia, pero en la vectorización no son de suma importancia, ya que los niveles de presión los usamos más, por ejemplo, en Photoshop, también en Animate, pero en el caso de Illustrator va muy acompañado de la pluma, por lo que el pincel y las herramientas en las que podemos activar los niveles de presión no son de suma importancia. Pero eso sí, les recomendaría que adquieran una tableta gráfica, ya que es mucho más fácil dibujar a mano alzada que estar creando vectores con el mouse. También es más saludable utilizar un lápiz óptico que un mouse, ya que si ustedes se van a dedicar a dibujar y todo el tiempo usarían solamente el mouse, la muñeca se puede resentir y puede crear algunos problemas fastidiosos. Por todas estas razones, sería bueno que si van a empezar con el arte digital, adquieran una tableta gráfica. En el canal encontrarán algunas de las que he probado, el link lo encontrarán en la descripción. En mi caso, ahora uso un monitor gráfico, un monitor económico de Gaomon, el cual tiene una pantalla que me permite trabajar, es una pantalla de 11 pulgadas, y es lo suficiente como para hacer cualquier trabajo. Ahora pasaremos a Illustrator. Nos encontramos en Illustrator. Comenzaré creando un nuevo documento. Este lo haré de formato cuadrado, 1000 por 1000. Obviamente estamos trabajando en RGB, ya que el arte digital es para pantallas digitales, por lo que deberán elegir RGB. Si lo van a imprimir, entonces en ese caso podrían elegir CMYK. Pero como este es para pantallas digitales, elegimos RGB. Acá en Illustrator, cuando ustedes conectan su tableta o su monitor gráfico, deberán primero instalar el driver. El driver generalmente se puede descargar de la página oficial o si no viene en las instrucciones. Una vez instalen el driver, variará según la marca, pero en términos generales son muy parecidos. Como les mencioné, estoy usando el Gaomon. Mire a la configuración del driver de Gaomon. En la interfaz primero encontramos el lápiz óptico. Este posee dos botones, los cuales se pueden configurar. Uno lo tengo como control Z y otro con la tecla E. En el caso de Illustrator tendría que ser Shift E para poder usar el borrador.
Acá en la parte superior encontramos todos los programas, que quiere decir que esta programación del lápiz servirá para todos los programas. Pero si deseamos que la programación varíe según el programa que tengamos, desde acá lo podemos desplegar y añadir aplicaciones. En este caso tengo para Illustrator, After Effects, Animate y el de todos los programas. Es aconsejable que esto lo hagan, ya que por ejemplo si este botón lo deseo como el borrador, sería en Photoshop la tecla E, pero si pasamos a Illustrator sería Shift E. Entonces por esa variación lo ideal sería que hagan una configuración en cada programa y ya el driver lo detectaría de manera automática. Luego encontramos los ajustes de sensibilidad de presión. En este, si es que encontramos la línea recta, quiere decirte que sería constante los niveles, tanto el nivel de mayor presión como el de menor presión. En este caso, este lápiz óptico puede reconocer hasta 8191 niveles de presión y en este área puedo dibujar ejerciendo distintos niveles de presión. Si lo hago suave, se trazará una línea muy delgada y si lo presiono fuerte, se trazará una línea mucho más gruesa. Estos parámetros, según la sensibilidad que nosotros deseamos, lo podemos variar moviendo el de mayor presión con el de menor presión. Luego encontramos el de la tableta. Algunas tabletas, como es este caso, poseen botones de atajo, los cuales los podemos añadir con shortcuts. Estos también se pueden programar para todos los programas o para ciertos programas en específico. En este caso ya tengo el de la mano, el bote de pintura. Para avanzar, esto vendría a ser en los programas de animación. Tengo el cuentagotas, el creador de formas, este sí es para Illustrator, el pincel y el comando para guardar, control S. Según la tableta que ustedes estén usando, esta configuración puede variar, pero en esencia es lo mismo. Finalmente tenemos que revisar el Windows Sync. Dependiendo la marca de nuestra computadora, en algunos casos tenemos que activar y en otros desactivar. Si nos vamos a edición, preferencias y elegimos generales, en dispositivos podemos activar la casilla de habilitar Wacom. Esto nos permitirá una configuración predeterminada que tiene Adobe para Wacom. Es recomendable que la activen ya que la mayoría de marcas son compatibles con las Wacom. Dicho todo esto, ahora comenzaremos con las herramientas que vamos a utilizar en la tableta gráfica. La principal, para dibujar usaremos el pincel. En el pincel, si hacemos doble clic, se nos cargará sus opciones de herramienta. Tenemos la fidelidad. En la fidelidad podemos elegir entre suavizado o precisión. Si lo acercamos más a suavizado, por ejemplo lo pongo al máximo, Illustrator procesará y hará un suavizado. Por ejemplo, si hago un trazado, vemos que Illustrator procesó el trazo y lo hizo un trazo limpio, suave. Pero si queremos algunos detalles, por ejemplo, digamos en el hipotético caso de que queremos dibujar trazos muy precisos, como son estos, al momento de soltar, Illustrator lo procesará y ciertas partes que yo deseaba o las dibujé de manera puntiaguda, Illustrator les ha dado una suavidad modificando lo que yo deseaba desde el comienzo. Entonces, si volvemos a hacer doble clic y nos vamos a precisión, Illustrator ya no procesará los trazos y quedarán tal como los dibujamos. La desventaja es que detectará cualquier vibración que nosotros hagamos. Por ejemplo, acá dibujo, Illustrator no ha procesado el trazado, pero si nos acercamos, podemos ver que el trazo no es recto. En ciertas partes tiene como temblor y es debido a que al momento de dibujar tengo el temblor natural de la mano, entonces Illustrator no procesa y no salen trazos limpios. Entonces, dependiendo de la ilustración o dibujo que ustedes estén haciendo, deberán variar entre mayor precisión o suavizar. En este caso lo voy a acercar al suavizar. Seleccionaré todo, con suprimir lo elimino. Ahora habilitaremos en la ventana, el panel de pinceles. También lo podemos hacer con el shortcut F5. En este panel tenemos los pinceles más usados. Por defecto generalmente está en el básico, el cual no tiene ninguna configuración extra. Si deseamos una mayor variedad de pinceles, en la esquina encontramos el icono de las bibliotecas de pincel, donde encontramos todos los pinceles distribuidos por categorías. Por ejemplo, nos vamos a artístico y elijo el caligráfico, se desplegará una ventana flotante, la cual, si deseamos, la podemos arrastrar y acoplar a cualquier panel.
En este tenemos todas las opciones de pinceles y con las flechas podemos ir recorriendo entre todos los pinceles que Illustrator trae instalado. Por ejemplo, tenemos los de carboncillo, artísticos de pincel, pluma múltipla e infinidad de pinceles. Estos pinceles son customizables y también se pueden instalar. Si nosotros visitamos páginas vectoriales encontraremos pinceles los cuales los podemos descargar e instalar. También podemos crear pinceles. Por ejemplo, con el pincel que vamos a trabajar es un pincel básico pero muy usado en el arte digital. Elegimos la herramienta elipse, trazamos un elipse lo más cerrado posible, luego en sus opciones quitamos el color de trazo y elegimos un color, en este caso negro, para el relleno. Luego nos acercamos y con la herramienta selección trataremos de volverlo lo más delgado posible. El objetivo de este es que en el medio sea grueso y en los bordes termine en punta. Una vez ya tengamos el pincel trazado, lo seleccionamos, nos vamos al panel pinceles y elegimos el símbolo de más. Este añadirá a un pincel. Luego elegimos qué tipo de pincel. En este caso va a ser un pincel de arte ya que nos da mayores opciones. Hago clic en OK, lo podemos renombrar, lo nombraré como pincel para trazos. Si lo dejamos la anchura en fijo quiere decir que no variará. Pero si deseamos que detecte las presiones del lápiz, podemos cambiarla entre presión o inclinación, en este caso digamos de presión, y el primer parámetro será el tamaño mínimo que alcance a la menor presión del lápiz. El siguiente es a la mayor presión, es decir, cuanto más ejerzamos presión con el lápiz óptico, hasta qué tamaño puede alcanzar. Para que ustedes noten la diferencia, dejaremos el mínimo en un 60% y al máximo lo subiré hasta un 300%. Estos números no son recomendables, pero estoy exagerando para que ustedes noten la diferencia. Luego haré clic en OK. Una vez ya cargado el lápiz, este lo podemos eliminar y nuestro lápiz lo encontraremos en el panel pinceles. Cabe decir que este pincel se guardará en este archivo, pero si quieren volver a utilizar su pincel en otros archivos, deberán ir a Biblioteca y luego elegir Guardar pinceles. Así se guardará, elegirán una localización en su computadora para que se guarden los pinceles y estos se encontrarán en definido por el usuario. Ahora que tengo definido este pincel lo selecciono y luego haré un trazo sin presionar en la tableta gráfica. Se trazará un vector delgado. Ahora haré la misma operación pero presionando el lápiz al máximo. Como vemos ya se nota una diferencia de grosor. El primero es delgado, en el segundo es mucho más grueso. Y a mayor presión que hago, el grosor varía. Entonces según lo que ustedes desean, pueden modificar el mínimo y el máximo para que detecten los niveles de presión. Luego para configurar cualquier pincel, digamos el que acabamos de crear, vamos al panel de pinceles y luego hacemos doble clic. Así se nos volverá a cargar sus opciones de pincel. En opciones de escala de pincel podemos elegir entre cambiar de escala de forma proporcional, estirar para que encaje con la longitud de trazo o estirar entre guías. Esto dependerá del uso que ustedes le quieran dar. Este pincel es totalmente simétrico. Si lo dividimos en dos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo es igual. Entonces no importa la dirección. Pero si ustedes hacen un pincel en que en un lado, por ejemplo, sea más grueso, en el otro más delgado, deberán elegir en qué dirección desean que se dibuje el pincel. Luego tenemos el color clave, en este caso es el negro. Si lo dejamos en método ninguno, este pincel no podrá cambiarse de color. Si desean que se pueda cambiar de color, pueden elegir matices o alteraciones de tono. Cualquiera de estos modos ya permitirá que se cambie el color del pincel. Luego haré clic en OK. Ahora que ya tenemos elegido nuestro pincel, comenzaremos con el trazado. El trazado se denomina en el arte digital el line art, es decir, la línea de arte. Todo el trazado que se hace se llama line art. Todavía no vamos a entrar en color, ya que vamos a primero centrarnos en este curso en el trazado y dibujo. Ya en el siguiente capítulo comenzaremos con el color. Dicho esto, empezaremos con el line art. Empezaremos repasando una imagen de referencia. En este caso vamos a digitalizar o vectorizar una fotografía. Podemos irnos a archivo y elegimos colocar, o si no con el atajo Ctrl+Shift+P. Se nos abrirá el explorador y elegiremos. En este caso tengo captura de Hulk gritando. Luego haré un clic sostenido para dimensionarlo. Lo reduciré manteniendo tecla Shift para que no se distorsione el dibujo. Lo ubicaré por esta parte. Luego elegiré la herramienta mesa de trabajo
Reduciré la mesa de trabajo para que encaje el dibujo. Luego con la herramienta selección vuelvo a seleccionar la imagen. Mantengo Alt, lo duplico. A este duplicado lo redimensiono junto con Shift para mantener las proporciones. Lo colocaré en la esquina. Y a la siguiente imagen le hago un clic y le bajaré la opacidad al 50% para que sea transparente. Hecho todo esto, ahora haré doble clic en la mano para encajar en la pantalla. Y a su capa la renombraré como ref de referencia. A esta capa la bloquearé. Ahora crearé una nueva capa y la renombraré como trazado. Nos aseguramos que esta la tenga seleccionado y elijo la herramienta pincel para comenzar a dibujar. Si ustedes desean tener más espacio en su pantalla, pueden presionar la tecla F. Al presionarlo una vez, todos los paneles se volverán flotantes. También si nos van a las flechas de los paneles, pueden contraer los iconos. Pero si aún así desean más espacio, vuelven a presionar la tecla F. Así entraremos a una pantalla completa en la que todos los iconos y paneles se ocultan. Para regresar a la pantalla normal, vuelvan a presionar la tecla F. Trabajaremos con el pincel que hemos creado y lo único que haré es comenzar a repasar a este dibujo, a este personaje. Podemos ir midiendo los niveles de presión para así lograr mejores acabados. Por ejemplo, el lado de la nariz, iniciaré sin presionar, en el medio presionaré el lápiz y luego lo iré soltando suavemente. Al soltarlo se habrá creado un vector en el que en el medio es más grueso y en los bordes se logra la delgadez, ¿no? Entonces esto lo iré haciendo con todo el dibujo para así lograr mejores acabados de mi line art. Para el ojo empezaré sin presionar mucho y al final lo presionaré un poco para lograr esta línea un poco más atractiva. Lo mismo haré para el otro lado, empezaré sin presionar y luego presionaré un poco más. Acá en este dibujo casi no se nota el ojo, ya que la imagen es muy pequeña, entonces no tiene muy buena resolución, así que lo alejaré un poco para dibujar el trazado. Me parece que es muy grueso, así que lo selecciono a este trazado y en sus propiedades le reduciré el grosor. Luego dibujaré para el otro ojo. Se mantiene el tamaño último que hemos agregado. Acá podemos dibujar como estamos viendo al círculo, pero el círculo debido al tipo de pincel al final no se unirá bien, ya que el grosor lo desarrolla en el medio y al último se adelgaza. Entonces para figuras circulares es más recomendable utilizar el óvalo. A este le aumentaré un poco el grosor y luego manteniendo la tecla Alt lo duplicaré junto con la herramienta selección. Al otro trazado selecciono y lo elimino. Ubicaré esta pupila. Me acercaré y debido a que está muy pixeleada la imagen, en este caso me inventaré el resto del ojo. Haré un trazado más cerrado, presionando un poco más, ya que quiero la mirada que esté furiosa. Y luego dibujaré algunos detalles para que sea el dibujo más atractivo. Estos trazos de acá me parece que están muy gruesos, así que los selecciono ambos manteniendo la tecla Shift para añadir a la selección y disminuyo el grosor. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido.
Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes haciendo clic en unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Y con la herramienta reflejo, manteniendo la tecla Alt, haré un clic para reflejarlo. Decíamos que el reflejo sea vertical y lo copiaré. Luego con la herramienta selección lo acomodaré. A este ojo lo voy a cerrar un poco para que no sea idéntico al anterior. Sus patas de gallo, ambos los selecciono y les reduzco un poco más el grosor. Acá si nos acercamos podemos ver que Hulk tiene unas cejas pobladas. Entonces a estas cejas las voy a cerrar y voy a volverlas a dibujar, pero no con un solo trazo, sino semejando unas cejas un poco peludas. Luego lo selecciono y reduzco el grosor del trazo. Lo acercaré un poco más al ojo y dibujaré de igual manera a la siguiente ceja. Luego con la herramienta selección directa acomodaré este vector. Primero haré doble clic para eliminar ese sobrante y así ya encajó el vector. Dibujaré algunos detalles. Estos también los voy a seleccionar a ambos y les bajaré a 0.75. Un poco más para que sea un poco más delgado. Ahora llegó el momento de la boca. Presionaré un poco más al lápiz. Luego los selecciono a ambos y les subo un poco el grosor. Si queremos copiar de un trazado las mismas propiedades de otro trazado, lo seleccionamos y luego con el cuentagotas hacemos un clic. Así se copian todas sus propiedades, entre ellas el tamaño y color. Luego vuelvo a seleccionar y esta vez dibujaré a la boca. Empezaré con los dientes. Este tipo de pincel, como vemos, no me está sirviendo para los detalles de la boca, así que lo cambiaré al básico. Lo selecciono, lo cambio a pinceles básicos, ya que no se había cambiado el tipo de pincel. Con selección directa acomodo los vectores. Recuerden que en cualquier dibujo vectorial procuren de que los trazados siempre queden cerrados. Pueden mover al nodo con selección directa y traspasarlo. Si se sobresale, como es este caso, luego seleccionan todo y eligen en la herramienta creador de formas o Shift M. Luego, manteniendo la tecla Alt, eliminan lo restante. Así quedarán los trazos totalmente cerrados. Por ahora no me voy a concentrar ya que estamos en el Line Art, luego pasaremos al Cleanup, que será la limpieza de este dibujo. Vuelvo a seleccionar a todos los trazados. Si con la herramienta selección, como la selección es rectangular, se están seleccionando otros trazos, si presionan la tecla Shift pueden quitar de la selección ciertos trazos. O si no, pueden utilizar la herramienta lazo. Con la herramienta lazo es más fácil y pueden trazar una selección a mano alzada. Seleccioné a todos estos trazos y los cambiaré al modo de pincel básico. Luego seleccionaré los demás dientes y con el cuentagotas copiaré el grosor. Ahora terminaré con toda la boca. Ahora dibujaré la lengua.
Igual, estos trazos son muy gruesos, así que los selecciono y luego reduzco el grosor de trazo. Ahora pasaré al cabello. En este, como es arte digital, exageraré los detalles del cabello para que se note mejor todos los detalles del cabello. Como vemos, en la frente se crean unas arrugas debido a la expresión que está haciendo Hulk, así que también trazaré para dibujar esas líneas de expresión. A estas las selecciono y les reduzco el grosor. Terminaré de dibujar a todo el rostro. Luego con la herramienta lazo seleccionaré al contorno del rostro y a las orejas. Y en sus propiedades reduciré el grosor. Terminaré de hacer algunos detalles de expresión. Luego lo selecciono y cambio su grosor. Ahora continuaré con el cuerpo. Iré cambiando los grosores y los niveles de presión que ejerzo con el lápiz según el detalle que esté dibujando. Este proceso, para no hacerlo aburrido, lo aceleraré. Ya lo tengo trazado, así que en las capas ocultaré la subcapa de la referencia que estamos repasando. Podemos crear una capa superior que serán para los detalles. Por ejemplo, si decíamos que en ciertas partes se vean unas venas o cualquier detalle de nuestra ilustración. Ahora que ya está terminado todo este trazado, en Illustrator, si lo vamos a pintar, debemos de asegurarnos de que todos los trazos queden cerrados. En este caso, como vemos, todo el torso y el brazo están abiertos. Entonces, para lograrlo cerrar, los artistas digitales suelen dibujar simulando como que el dibujo se está derritiendo. Vamos a hacer eso eligiendo la capa de trazado. Luego, manteniendo Alt, haré clic en el candado. Así se bloquearán el resto de capas a excepción de la que tengamos seleccionada. Contraeré este panel y comenzaré a dibujar simulando como que el trazo se está derritiendo. A la mesa de trabajo la alargaré un poco para que encaje todo el trazado. Luego haré doble clic en la mano para encajar en la pantalla a mi dibujo. Se puede decir que el line art, la parte del trazado, ya está terminada. Ahora pasamos al cleanup. El cleanup será el proceso en el cual revisamos, perfeccionamos trazos y sobre todo cerramos todos los trazos. Todos los trazos deberán quedar cerrados, ya que si no están cerrados se complicará al momento que utilicemos alguna técnica de pintado. Entonces, ahora empezaremos con el cleanup. El cleanup o limpieza de dibujo, vamos a utilizar la herramienta selección directa. Lo que haremos es comenzar a revisar haciendo un zoom y revisar que todos los trazos queden cerrados o intersectados. Por ejemplo, acá en el cabello está abierto, así que nos acercamos, hacemos doble clic en el nodo
y luego lo intersecto con el siguiente. Si la curvatura la queremos corregir, podemos hacer uso de los manejadores. De paso, también podemos ir corrigiendo algunos detalles de toda la ilustración. Por ejemplo, en esta parte hay una intersección de 3 trazados, entonces lo voy a acomodar a cada uno de los trazos para que quede mejor visualmente. Esto se ve limitado debido al tipo de pincel que hemos hecho. En cambio, si hacemos estos cambios en trazos con el perfil básico, podemos ir a sus propiedades y en propiedades de trazo modificar los perfiles. Iré acomodando con la herramienta selección y en algunos casos con las herramientas pluma, corrigiendo para que todos los trazos queden bien y sobre todo estén cerrados. Todo este proceso es un poco largo, así que lo aceleraré y solamente pausaré cuando les tenga que dar algún consejo. Recuerden que una manera para cerrar trazos podemos con selección directa mover al trazado, luego seleccionamos todo con selección, elegimos creador de formas y manteniendo la tecla Alt eliminaremos el trazo sobrante. Esa es una buena manera para eliminar trazos y que queden cerrados. También si deseamos modificar el remate, que es el final de un trazo, por ejemplo acá está terminando recto, podemos seleccionarlo, luego nos vamos a sus propiedades de trazo y modificamos el remate. Por ejemplo, lo podemos hacer para que quede redondeado. Listo, ya terminé todo el cleanup. Ya está terminado. Ustedes en su dibujo le pueden dedicar más tiempo. Como este dibujo es con fines educativos, me parece que ya está terminado. Claro que un dibujo siempre se le puede dar más detalle. Ahora chicos vamos a ver el color en Illustrator. Antes de continuar, primero debemos de entender la teoría del color. Es importante que entendamos la teoría del color para aplicarla en nuestras ilustraciones o personajes, para que así los colores que elijamos guarden armonía. Para ello tenemos el círculo cromático. Este es el círculo cromático y para que ustedes puedan entenderlo vamos a colorearlo juntos para que así comprendan cómo es la combinación de colores. Empezamos con los colores primarios, que irán dentro de este triángulo. Para ello, habilitaré en ventana el panel color o si no, presionaré el shortcut F6. Acá tenemos el panel de color. Si lo desplegamos, encontramos la barra de espectro de color. Si hacemos clic en los 3 puntos, podemos ocultar las opciones, volverlas a mostrar. En contrafill color, por ejemplo, como estamos trabajando en RGB, nos aparecerían los colores de red, green and blue. También lo podemos cambiar a HSB, que es el brillo, la saturación y el matiz. El CMYK, si es que trabajamos con colores para impresión, de cian, magenta, yellow y key, que vendría a ser el negro. O escala de grises, donde encontramos el control K, que simboliza key, en el cual podemos ver la saturación, entre más cercano al negro o si no más claro. Lo voy a dejar en RGB. Luego otro panel importante es el panel de muestras. Nos vamos a ventana y buscamos el panel muestras. En este nos aparecerán los colores también determinados en carpetas de todas las muestras que Illustrator posee. Si deseamos agregar más muestras o paletas de color, haremos clic en la parte inferior.
encontraremos, al igual que los pinceles, el menú de biblioteca. Acá estarán todas las paletas de color y las muestras organizadas por categorías. Si por ejemplo abrimos una, se cargará la ventana, la cual también se puede acoplar, junto con todas las paletas de color que contenga. Si deseamos una paleta de color agregar, simplemente le haremos un clic sostenido y lo arrastramos. De esta manera se agrega paletas de color. Si deseamos eliminarla, la seleccionamos y luego hacemos clic en el basurero. Así podemos eliminarla y quitarla de nuestras muestras. Volveré a acoplar este panel. Dicho esto, empezaremos con la teoría de color. Empezamos por los tres colores primarios. El rojo estará en la parte superior, luego pintaremos a este de color amarillo y a este último de color azul. Estos tres son los colores primarios. Si combinamos estos colores, obtendremos los colores secundarios. Es decir, si por ejemplo mezclamos el rojo con el amarillo, obtendríamos el color naranja. Si mezclamos el color rojo con el azul, obtendríamos el color violeta. Y si mezclamos el azul con el amarillo, obtendríamos el color verde. Estos tres vendrían a ser los colores secundarios. Ahora, para pasar al círculo cromático, lo que haremos es ir pasando cada uno de estos colores. Estoy utilizando el bote de pintura. Si presionamos la tecla Alt, podemos tener el cuentagotas para seleccionar el color. Este rojo pasaría de manera directa, el siguiente sería el naranja, luego el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Los colores intermedios serán los colores terciarios, que será la transición de color entre estos dos. Es decir, que entre este rojo y este violeta, deberíamos elegir un color que sea rojo-violeta. Iré al panel color y lo pintaré. Luego, entre rojo y el anaranjado, encontraríamos un rojo anaranjado. En esta parte, el color terciario sería un amarillo anaranjado. Luego, entre el verde y el amarillo sería un amarillo verdoso. Entre el verde y el azul sería un verde azulado. Y entre el violeta y el azul sería un azul con violeta. De esta manera ya tenemos a todo el círculo cromático pintado, donde los tres colores principales serán los colores primarios. Luego, combinando estos, obtendremos los colores secundarios. Y la transición de todos estos colores obtendremos los colores terciarios. Sabiendo esto, ahora entenderemos cómo elegir los colores complementarios. Los colores complementarios serán los colores que están al lado del color elegido. Si por ejemplo elegimos este amarillo, que es amarillo anaranjado, sus colores complementarios sería el naranja amarillento y el amarillo. Estos dos colores serían su complementario. Si elegimos por ejemplo este color parecido al turquesa, sus colores complementarios serían el verde y el azul. Luego encontramos también los colores contrarios, que vendrían a ser los colores opuestos, es decir, los colores que están al frente. Por ejemplo, del color rojo, su color opuesto sería el color verde. Si elegimos el amarillo, su color contrario sería el violeta. Así podemos elegir nuestra combinación de colores para nuestro personaje. Si deseamos que sean con colores complementarios, elegiríamos los colores de transición que están entre el color elegido. Y si deseamos que sean colores que combinen pero que sean contrarios u opuestos, elegimos el color que esté al frente. Ahora que ya entendemos la teoría de color, pasaremos al color en Illustrator. Como hemos visto, utilizamos el panel color para elegir los colores, luego el panel muestras, donde nos aparecerán las distintas paletas de color. Lo volveré flotante. Si queremos añadir nuevas paletas de color, haremos clic en el menú de biblioteca de muestras. Encontraremos todas las muestras clasificadas por categoría. Si elegimos cualquiera de ellas, se nos cargará una ventana junto con todas las paletas que conforman a dicha muestra. Con las flechas podemos ir pasando en cada muestra y si queremos incorporar a nuestro panel muestras cualquiera de estas paletas, haremos clic sobre la paleta elegida, luego la sostenemos, la soltamos y se agrega al panel de muestras. Si lo queremos quitar, la seleccionamos y luego haremos clic en eliminar. De esta manera podemos tener distintas paletas de color, también se pueden instalar en Illustrator o si no agregar nuevas. Volveré a acoplar este panel. Ahora la herramienta que más vamos a utilizar para el color, sobre todo para el color básico en Illustrator, es el bote de pintura. Para explicarles, primero dibujaré un cuadrado, luego una elipse y otra elipse.
Si cambiamos de color cada una de ellas, veremos que el color actuará de manera independiente y no se combinará ni podremos pintar las intersecciones. En cambio, si utilizamos el bote de pintura, podemos pintar cada una de estas áreas. El requisito para utilizar el bote de pintura es que las figuras sean totalmente cerradas. Es por ello la importancia de que todos los trazos queden totalmente cerrados, así como lo hicimos en el anterior video. Es decir, cuando terminamos nuestro trazado, antes de terminar el line art, debemos de hacer un cleanup, una limpieza de dibujo para verificar que todos los trazos queden cerrados, ya que si no, el bote de pintura no funcionará. Una vez lo tenemos todas las figuras cerradas, como es este ejemplo, seleccionamos todo e invocamos la herramienta bote de pintura. Su shortcut es la tecla K. Al hacer un clic se creará un grupo interactivo de color. Si a ustedes les aparece un anuncio, simplemente denle en OK y luego activen no mostrar de nuevo. Este aviso lo que nos está indicando es que al crear un grupo interactivo se estarán perdiendo todas las propiedades de trazado. Haré un clic y como vemos ya reconoce cada una de estas áreas. Ahora podemos ir cambiando, ya sea con el panel color o muestras, e ir pintando cada una de estas áreas de una manera muy sencilla. También podemos usar el bote de pintura para pintar de manera corrida y arrastrando. Por ejemplo, selecciono este violeta, si hago un clic y arrastro, vemos que se van sumando áreas rojas. Todas esas áreas rojas, al soltar, se pintarán del color que habíamos elegido. También esta herramienta sirve para despintar. Si elegimos en el color de relleno sin color, al momento que hagamos un clic, este se despintará. Si deseamos despintar todo, haremos un clic y arrastraremos. Así todo quedará despintado y sin color. Ahora que ya sabemos utilizar el bote de pintura, pasaremos con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es importar una imagen con el shortcut Ctrl+Shift+P. Esta vez elegiré a este Wario. Luego con un clic sostenido haré clic y lo redimensionaré para que ocupe todo este espacio. Luego lo selecciono y con el panel de alinear lo centraré. Ahora mantengo Alt y con selección lo duplico. A este lo voy a reducir para que me sirva como referencia. Finalmente seleccionamos estos dos, los voy a cortar con Control X y en capas crearé una nueva capa la cual la voy a nombrar Ref de referencia y con Control F las pegaré en el mismo sitio. Esto también lo podemos hacer con Control Shift V. Ahora haré doble clic en la mano para encajarlo en la pantalla y crearé una nueva capa. Esta capa la nombraré como trazo. Luego selecciono al Wario grande y le bajo la opacidad a un 50%. Finalmente elijo la capa de trazo y manteniendo la tecla Alt hago clic en el candado para que todas las demás se bloqueen a excepción de esta. Lo que voy a hacer es dibujar rápidamente a todo este Wario. Ya no les voy a explicar el proceso de trazado ya que lo hemos visto en los anteriores capítulos. Aceleraré el video para que ustedes vean este proceso. Listo, ya tengo vectorizado o trazado a todo mi personaje. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido. Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal
y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Nos vemos este jueves. Ocultaré la subcapa de referencia de Wario. Y ahora el siguiente proceso es muy importante, igual como lo hemos hecho en el anterior video. El cleanup, la limpieza de este dibujo, en la que tengo que revisar, por ejemplo en esta parte, no he terminado el trazado del gorro de Wario y debo revisar de que cada uno de los trazos estén bien cerrados. Entonces empezaremos con el cleanup. Para el cleanup haremos uso de la herramienta selección directa y con ayuda de las herramientas de pluma. También en algunos casos engrosaré, por ejemplo, los detalles del cinturón están muy delgados en relación a todos los trazos. Así que los selecciono, luego mantengo la tecla Shift para seleccionar los demás trazos y en sus propiedades aumentaré el grosor. También acá para dar el efecto 3D del cinturón con la herramienta selección directa lo quitaré, luego elijo la herramienta pluma, acerco hasta que se conecte a este trazado, acerco la pluma, la conecto y completaré el dibujo del detalle del cinturón. Luego con selección directa reubicaré hasta que encaje y así iré acomodando muchos nodos, asegurándome de que quede cerrada la figura, luego cambiando los vértices para que no sobresalgan las puntas e iré ubicando con la selección directa cada uno de los trazos para que todas las partes queden totalmente cerradas. Listo, ya terminé con el cleanup. Corregí algunos trazos y sobre todo revisé de que todas las formas estén cerradas. Claro que después del bote de pintura, si detectamos que alguna área no está bien cerrada, la podemos corregir con la selección directa, pero es un poco más trabajoso, por lo que lo recomendable es que le dediquemos tiempo a este proceso. Aunque es tedioso, es de suma importancia para darle color. Ahora que ya hemos terminado el proceso de cleanup, empezaremos con el coloreado o pintado. Antes de comenzar el proceso de dar color a nuestra ilustración, debemos tener en cuenta de que primero el cleanup nos ha servido para cerrar todos los trazos. Luego vamos a utilizar la técnica de bote de pintura, que es la pintura básica, es decir, sin colores con degradado, solamente con colores sólidos. Al utilizar el bote de pintura se perderán las propiedades que tengan nuestros trazos. Entre ellos los pinceles que hemos elegido, ya que este dibujo tiene variedad de grosores, es decir, en ciertas partes o trazos son de mayor grosor o en otros de menor grosor. También tenemos en ciertos trazos perfiles como este de acá. También tenemos perfiles normales y la mayoría de estos trazos han sido hechos con un pincel, el pincel que nosotros hemos creado. Al momento de utilizar el bote de pintura y volverlo todos estos trazos en un grupo de color interactivo, se pierden todas las propiedades. Es por ello que antes de que comencemos a colorear, es importante crear un duplicado de nuestra capa. Expandiré el panel de capas y luego lo duplicaré. Para duplicarlo, selecciono la capa de trazo, voy a desacoplar este panel para que ustedes puedan ver. Lo que haré para duplicar es hacer un clic, arrastrar a la capa de trazo y soltarla sobre el símbolo de más. Al soltarla se creará una copia, es decir, un duplicado de toda esta capa del trazado. A esta copia la voy a renombrar como color. A la capa color la colocaré por debajo de la capa trazo. Finalmente haré clic manteniendo Alt para que el resto de capas se bloquee a excepción de color. Luego seleccionaremos todos los trazos de la capa color. Esto lo podemos hacer con un clic arrastrando, así queda todo seleccionado, o si no, yendo directamente a la capa, haciendo clic en el círculo que está al lado de la capa. Al hacerle clic, se seleccionará todos los trazos que contengan dicha capa. Ahora que lo tengo seleccionado,
Invocaré la herramienta bote de pintura y haré un clic. Nos aparecerá este aviso que nos está indicando de que al crear el grupo de pintura se estará perdiendo todas las propiedades de pincel. Haré clic en no volver a mostrar, ya que no me interesa de que vuelva a mostrar este aviso. Haré clic en OK y ya se habrá creado el grupo interactivo. Como vemos, en todas las áreas que bote de pintura reconoce, se contorneará dicha área de color rojo, indicándonos de que esa área se puede colorear. Si pasamos por alguna área, como por ejemplo el brazo, me está apareciendo en el bote de pintura el símbolo de anulado. Esto quiere decir que el bote de pintura no está detectando el área del brazo. Estas fallas suceden ya que en alguna parte del trazado no está cerrando la figura. Visualmente fácilmente podemos detectar que es este trazo de acá. Si por alguna razón el grosor de los trazos no les permite detectar el área o el trazado que está impidiendo que bote de pintura reconozca el área, lo que podemos hacer es irnos a la ventana ver y luego seleccionar contornear. También lo podemos hacer con control Y. Al contornear solamente se volverá visible el trazo sin importar el grosor. Así de una manera muy fácil podemos detectar las áreas abiertas. Si volvemos a presionar control Y, volveremos a la previsualización normal. Para corregirlo, seleccionaré ese trazo con la herramienta selección directa y la arrastraré hasta que se intersecte con el área. Una vez hecho esto, ahora el bote de pintura ya detecta dicha área. Verificaré de que el bote de pintura esté detectando todas las áreas de mi dibujo. He pasado el bote de pintura por todas las áreas y el bote de pintura detecta todas las áreas para que pueda pintar. Así que el siguiente paso es, para que se mantenga y se pueda ver todos los efectos que le hemos dado a nuestros trazos, es seleccionar todos los trazos de la capa color y luego quitarle tanto el color de relleno como el color de trazo para que quede transparente. Así, si ocultamos la capa de trazo no veremos nada, pero si la seleccionamos podemos ver que el trazo está allí, pero de manera invisible. Volveré visible a la capa trazo. Al crear un grupo de pintura interactiva podemos ver que en su capa se crea una subcapa. Esta subcapa contendrá todos los trazados que están conformando al grupo de pintura interactiva. Si por ejemplo queremos añadir otro trazado al dibujo, digamos que queremos agregar un trazo para colorear esta área del guante, por más que lo dibujemos y lo cerremos, si pasamos el bote de pintura no lo detecta. Esto es debido a que si vemos su capa, dicho trazado está dentro de la capa color, pero no dentro del grupo interactivo. Lo que tenemos que hacer si queremos añadir trazos es seleccionar al trazo que hemos hecho y luego arrastrarlo y soltarlo dentro del grupo de pintura interactiva. Así ahora, al hacer que bote pintura, ahora sí detecta esa área. Lo eliminaré ya que solamente lo hice como ejemplo. En bote de pintura podemos ir creando una muestra con todos los colores que vamos a usar. También podemos personalizar nuestro color con el panel color, si no, haciendo doble clic en el selector de color de relleno. En esta se cargará el selector de color con una barra donde tenemos la gama de colores. Luego tenemos el HSB, que servirá para el tono, saturación y brillo. Ahorita está en 0% de brillo. Si le aumentamos, por ejemplo, a un 80%, este subirá, ya que el brillo se encuentra en la parte superior, y en menos brillo estará en la parte inferior. Luego tenemos la saturación, que lo moverá en sentido horizontal. Por ejemplo, si lo pongo en un 30%, vemos que se habrá movido esta parte ya que lo está desaturando al color. Se está acercando el color hacia la gama de los grises. Desde acá podemos customizar el color. Si queremos reducir la gama de colores, podemos hacer clic en solo colores web, o si no, al desactivarlo podemos personalizar cualquier color. Por último, lo que podemos hacer con el bote de pintura es, si mantenemos la tecla Alt, invocaremos la herramienta cuentagotas. Con esta podemos seleccionar el color y luego pintar. Eso es lo que vamos a hacer para este ejemplo. Reviso de que tenga seleccionada capa color y luego contraeré todos estos paneles. Me acercaré y seleccionaré el color de la piel, acercándome con el bote de pintura y con la tecla Alt haciendo un clic. Así selecciono dicho color. Ahora, con un clic sostenido pintaré todos los dedos e iré pintando todas las partes que sean de dicho color. Ahora pasaremos al siguiente, por ejemplo para el guante. Igual me acerco, presiono Alt, selecciono el color y luego pinto. Luego, por ejemplo, deseo pintar las uñas, pero que no sean del mismo color, que sean ligeramente más oscuras.
Así que selecciono dicho color, luego me voy al panel de color, haré clic en las tres propiedades, haré clic en las tres líneas para las opciones y lo cambiaré a HSB. Acá al brillo lo bajaré. Así al pintar tengo un color un poco más oscuro. Este color lo voy a usar para las uñas. Seleccionaré ahora el color de la nariz, lo pintaré. Para esta área también le voy a bajar un poco el brillo, ligeramente. Luego seleccionaré el blanco de los ojos, el cual no es un blanco absoluto. Si lo queremos cambiar, también nos vamos al panel de color. En este caso le subiré un poco el brillo para que sea más claro. Me acercaré, el ojo es azul. Ya está pintada la pupila. Ahora para el iris le bajaré el brillo, volviéndolo mucho más oscuro. Y para el brillo le subiré el brillo. También en la saturación le quitaré saturación para que sea más claro el color. Lo deseo un poco más claro, así que lo acercaré más al saturado y aumentaré el brillo. Seleccionaré el gris para los bigotes. Este mismo color será para las cejas. Luego seleccionaré el color de los párpados. Me vuelvo a acercar, selecciono este color. Por ahora no vamos a hacer ninguna sombra ni luz, ya que estamos iniciando recién en el capítulo de color. Y en el siguiente capítulo comenzaremos con sombras y luces. De esta manera, como podemos ver, es muy fácil ir pintando a todo el personaje. Iré seleccionando cada uno de los colores, como les he mostrado, y pintaré a toda mi ilustración. Para no hacer tedioso este proceso, lo aceleraré. Esta área quiero pintar solamente este triángulo de color rojo, pero como vemos el bote de pintura no nota la separación. Esto es debido a que el trazo no está bien cerrado. Así que me voy con la herramienta selección directa, selecciono ese nodo y lo estiro hasta que se intersecte con el siguiente. Igual para el otro extremo. Al hacer esto, ya el bote de pintura ya detecta la diferencia de área. En esta parte deseo que el guante se cierre hasta esta área. Puedo hacerlo con la herramienta selección directa o si no, aumentar un nuevo trazado. Lo que haré es dibujar un nuevo trazado para cerrar toda esta área. Y luego a dicho trazado lo selecciono, me voy a su capa y le introduzco dentro del grupo de pintura. De esta forma, ahora ya detecta el bote de pintura dicho trazado. Acá me pasa lo mismo para la correa, esta vez lo voy a corregir con selección directa. Listo, de una manera muy rápida ya hemos pintado a todo este personaje. Esta es una de las técnicas más utilizadas en Adobe Illustrator con el bote de pintura. Y es una de las que recomiendo que ustedes la hagan. No se olviden de, antes de empezar su proceso de dibujo, duplicar la capa de trazos para que así se conserven los trazos. Recuerden que este archivo, si lo desean descargar, encontrarán el link en la descripción. Antes de comenzar a dibujar y pintar las luces y sombras de un objeto, debemos entender la teoría de estas. Lo primero que necesitamos es una fuente de luz. En esta esquina de izquierda superior dibujaré un sol. Este será la luz que va a proyectar a nuestro objeto. Luego dibujaré al objeto. Para este ejemplo haré un círculo, presionando la tecla Shift para que sea simétrico. Con el panel color le cambiaré de color. Finalmente dibujaré una línea la cual simulará el suelo o piso. Para que esta línea quede por detrás del círculo la selecciono, luego con clic derecho en organizar, enviar detrás. Así la línea habrá quedado por detrás del objeto. Como podemos ver, la luz proyectaría en el lado izquierdo la luz directa y en el lado opuesto se proyectarían las sombras.
Ahora para dibujar las mallas para este ejemplo utilizaré la herramienta malla. Su shortcut es la tecla U. Si ustedes no encuentran esta herramienta, pueden hacer clic en los 3 puntos, luego buscar la herramienta malla y arrastrarla y soltarla en el panel. Lo que hará esta herramienta es crear una malla 3D para darle color a nuestro objeto. La luz le caería directo en la parte superior izquierda, así que haré un clic en esta parte. Al hacer un clic se crea una malla, la cual simularía la luz directa que le estaría cayendo a este objeto. Por ende, al ser la luz directa sería la luz más fuerte. Así que la selecciono y luego en sus propiedades la cambiaré por un color más claro. Luego, esta luz directa se estaría proyectando por el resto del objeto. Y a este lado ya se comenzarían a proyectar las sombras. Así que haré un clic, pero a este lo voy a cambiar por un tono mucho más oscuro. Esta sombra sería proyectada en todo este lado, así que con la malla haré un nuevo punto y modificaré a esta malla para que se proyecte la sombra en todo este lado. Así quedaría el objeto. Entonces en este objeto podemos entender que habría una parte que sería esta, la cual sería la máxima luz. Es decir, la luz más fuerte que proyectaría en nuestro objeto. Una luz que sería más cercana al blanco. Luego se proyectaría en el resto de este objeto la luz. Sería la luz normal, que sería un degradado más claro del color inicial. En este otro lado, al lado opuesto, es decir, al lado derecho, se estaría proyectando la sombra del objeto. Y esta línea de acá delgada, esta de acá, sería el reflejo. Es decir, si hay otro objeto, estaría contaminando un poco el color de dicho objeto a este de acá. Para que ustedes lo entiendan, con la herramienta malla haré un clic en esa zona y le cambiaré de color. Entonces podríamos ver que un objeto está compuesto por la máxima luz, la sombra y el reflejo. A todo esto tenemos que sumar la luz proyectada en el suelo. Dibujaré otro elipse. Este también lo voy a enviar al fondo y lo cambiaré de color a un gris oscuro. Entonces, para terminar esta explicación, este último sería la sombra reflejo. Ahora que ya entendemos las sombras y luces de un objeto, pasaremos a un ejemplo. En anteriores videos elaboramos la ilustración de este personaje, de Hulk. Lo vamos a utilizar como ejemplo para las sombras y luces de este video. Como notamos, ya hemos hecho el trazado y luego hemos hecho el cleanup para que todo el line art quede totalmente limpio y los trazos estén cerrados para poder utilizar el bote de pintura. Si ustedes quieren ver todo el proceso de cómo se hizo esta ilustración, en la descripción encontrarán el video de este. Lo primero que vamos a hacer para el proceso de pintado es seleccionar a todo el trazado. Esto lo hacemos yendo a su capa y luego haciendo clic en el círculo al lado de la capa. Así queda todo seleccionado. Luego lo vamos a duplicar eligiendo dicha capa y arrastrándola hasta el símbolo más. A esta copia la voy a poner por debajo y la voy a renombrar como color. Presionaré la tecla Alt en el candado para que el resto de capas se bloqueen a excepción de esta. Teniendo todo seleccionado de esta capa, ahora le quitaré el color de trazo y de relleno. Finalmente elegiré la herramienta bote de pintura y haré un clic. Al hacer el clic ya se habrá creado el grupo de pintura interactiva. Los trazos que estamos viendo corresponden a la capa trazo. Si lo oculto podemos ver que solamente son visibles los detalles. Si lo oculto también, la capa de color es invisible, pero si la selecciono, el dibujo y los trazados se encuentran allí. Esto lo hacemos para que solamente queden visibles los trazados que hicimos en la capa trazo. Eligiendo la capa de color regresaré al panel de color y con el bote de pintura comenzaré a pintar a mi Hulk. Primero tomaré un color de referencia de la fotografía de la captura de Hulk. Presionaré la tecla Alt, seleccionaré ese verde y pintaré.
Este verde no me gusta mucho como para mi personaje, así que haré doble clic en el selector de color y lo modificaré más hacia los verdes. Ahora es un verde un poco más parecido a Hulk. En lo personal me gusta trabajar con colores que se acerquen más a los blancos, es decir, que sean un poco pastel. Listo. La cara también la voy a pintar del mismo color, al igual que las orejas. Con el cuentagotas selecciono este color y con el panel de color, teniendo elegido el HSB para modificar saturación, tono y brillo, lo voy a oscurecer un poco. Este color lo voy a utilizar para las tetillas. Ahora vemos que el cabello de Hulk es bien oscuro, así que selecciono este color con el cuentagotas y luego lo oscureceré bastante y también le quitaré saturación. Así hemos logrado un gris, pero que está dentro de los tonos de los verdes. Regresando, si vemos también los ojos son oscuros. Como este es un personaje Hulk, haré que todos sean dentro de los tonos verdes, así que con el bote de pintura presiono Alt, selecciono el verde y luego le quitaré la saturación hasta casi un negro. De este color pintaré los ojos. La parte blanca la voy a aclarar y le voy a bajar la saturación para que sea un color verde pero bien claro. Lo voy a aclarar un poco más. Ahora elegiré un color para la lengua. Elegiré el mismo color de los ojos para los dientes. Como vemos, el bote de pintura no está detectando esta área del diente ni tampoco este otro. Esto es debido a que el trazo no está bien cerrado. Así que selecciono la herramienta selección directa. Aunque aparentemente está cerrado, no están bien cerrados debido a que este trazo es muy grueso y en realidad el vector está en el centro. Para poder ver los vectores presionaré Ctrl Y y así veremos claramente que está separado este vector. Así que lo selecciono y con doble clic lo arrastro. Volveré a presionar Ctrl Y para este otro diente dibujaré un trazo. Este trazo lo voy a seleccionar, lo voy a convertir en un trazo normal sin perfil de pincel. Luego miré a sus capas y al trazado lo selecciono, lo ubicaré para que intersecte y luego lo arrastraré dentro del grupo de pintura interactiva. Así como vemos, ya el bote de pintura ya detecta este diente, al igual que el otro. Ahora para la parte de la boca, el paladar, selecciono el color de la lengua y lo oscureceré bastante. Finalmente para la encía, también seleccionaré el color de la lengua y lo modificaré. Finalmente los dedos también los voy a pintar. La parte de la uña selecciono el color y lo oscurezco un poco. Ahora ya se puede decir que está con el color base todo este Hulk. Ahora empezaremos con las sombras y luces. Para empezar con el proceso de sombras y luces, trabajaremos cada uno de ellos separados. Nos iremos a capas y por encima de la capa de color, pero por debajo de la capa de trazado, crearemos una nueva capa. A esta la voy a renombrar como sombras. Una de las herramientas que nos da mayor versatilidad para dibujar las sombras y luces es la herramienta lápiz. Su shortcut es la tecla E. Elegiremos la capa de sombras, luego con Alt presionaré en el candado para que se bloqueen el resto, luego presiono la tecla F para que todos se vuelvan flotantes, contraeré los iconos, me acercaré. Acá estoy viendo que hay un error, este verde de la cara se ha movido un poco y está ocasionando que sobresalga del trazo y en esta parte no. De seguro en algún momento con la herramienta selección, sin darme cuenta, seleccioné y moví un poco a todo el color de la cara. Lo voy a corregir. Listo, ya lo corregí con la herramienta selección directa. Regresamos a la capa de sombras. Elijo la herramienta lápiz. Acá primero tenemos que decidir para qué lado van a ser las luces y en sentido contrario a este irán las sombras.
Claro que la teoría de las luces y sombras es un poco más compleja. Les recomiendo que investiguen un poco más sobre técnicas de dibujo, ya que la luz varía dependiendo de cuántas fuentes de luz haya, si es que son luces fuertes o suaves, o si la luz provenga, por ejemplo, del lado del frente. Pero en términos generales, donde ustedes elijan dibujar las luces en su sentido contrario, irían las sombras. En este caso vamos a elegir el lado izquierdo para las luces, por ende el lado derecho sería para las sombras. Vamos a empezar por las sombras, ya que hemos creado la capa de sombras. Nos acercaremos y comenzaremos a dibujar con el lápiz las sombras. Al tener en una capa superior a todos los trazados, no importará que nuestro dibujo intersecte o sobrepase a los trazos, ya que estos quedarán por debajo. Dibujamos primero la forma, luego con el cuentagotas seleccionamos el color y con el panel color modificaremos el brillo y saturación. También este trazado que hemos hecho lo podemos modificar, sus nodos, con la herramienta selección directa. Por ejemplo, acá voy a acomodarlo para que desaparezca hasta la frente. Así ya tendríamos la primera sombra. Ahora, junto con el panel color y la herramienta lápiz, iré dibujando las sombras. Ustedes pueden, como en mi caso, me voy a inventar todas las sombras para esta ilustración, o si no, usar la referencia para, según la referencia, repetir las sombras y luces. En este caso, este Hulk, podemos ver que en el lado derecho proviene la luz. Entonces, en el lado izquierdo estarían las sombras. En cambio, nosotros lo vamos a hacer al revés, es decir, en el lado derecho las sombras y al izquierdo las luces. También tenemos que ver las profundidades de nuestra ilustración. Entonces, la cavidad de los ojos tendría que tener sombra. Así, comienzo a dibujar y luego al cerrar, con el cuentagotas puedo volver a elegir este color, o si no, en el selector de colores encontramos el último color rosado. Para el caso de las sombras de la cavidad de los ojos es un poco más oscura, así que teniéndolo seleccionado, en brillo le bajaré un poco. Así queda un poco más oscuro que la otra sombra. Inclusive le voy a bajar un poco más. Lo mismo lo voy a hacer para el otro ojo. Ahora continuaré con las sombras proyectadas por el cabello hacia el lado derecho. Con el cuentagotas seleccionaré al otro color, ya que es más suave. Pasaré a las arrugas. También les voy a dibujar una sombra delgada por debajo de estas, sobre todo de las que estén en el lado derecho. A las otras arrugas empezaré desde la mitad, ya que la otra mitad estaría más pegada al lado izquierdo, que vendrían a ser las luces. Para darle profundidad a la nariz, en ambos lados dibujaré una sombra que se pierda entre los ojos y la nariz. Seleccionaré este color y lo aclararé un poco. Lo mismo lo haré para el otro lado. Si deseamos darle un brillo a la nariz, ya que es una de las partes redondeadas, podemos hacer una sombra en ambos lados y el brillo lo dejaríamos en el centro. Ahora para las arrugas de la boca. También dibujaré unas sombras hacia el lado derecho. Para la quijada, haré solamente la mitad de la quijada, ya que la otra mitad ya comenzarían con las luces. Ahora para la parte de los ojos. También dibujaré unas sombras, estas serán un poco más oscuras, así que les bajaré el brillo. Lo mismo haré para sus arrugas de los ojos o las patas de gallo. Esta misma operación la repetiré al otro lado, ya que estas sombras son proyectadas por las hendiduras de la superficie de Hulk. Para las orejas. Esta oreja tendría que ser mucho más oscura que la otra, ya que esta se encuentra al lado izquierdo. La cavidad de la oreja tendría que ser de una sombra bien oscura, así que elegiré este gris de la parte de los ojos y lo oscureceré un poco más. Luego dibujaré algunas otras sombras y serán un poco más claras.
pero más oscuras que el resto de la cara. Acercándome en la parte de los ojos también podemos perfeccionar, por ejemplo, estas sombras con la herramienta selección directa, acomodando los nodos. Y para dibujar las sombras del ojo, empezaré con una sombra que tape a todo el ojo. Luego selecciono con el cuentagotas este gris y lo oscureceré un poco. Ahora, esta parte que está cubriendo de la pupila la selecciono y con selección directa la modificaré para que la sombra esté por debajo de la pupila. Pero como quiero que sea recta, lo que también podemos hacer es dibujar una sombra que esté por encima de esta otra. Así que dibujaré una sombra circular, seleccionaré el color de la pupila y lo oscureceré ligeramente. Luego para la parte del iris, dibujaré un círculo a mano alzada con una abertura. Selecciono el color y lo oscurezco casi a llegar al negro. Así podemos ver que es mucho más expresivo este ojo que ya posee sombras a este otro que todavía no las tiene. Repetiré la operación, dibujando primero la sombra que cubre a todo el ojo, luego con el cuentagotas selecciono ese color, luego dibujo una sombra que sea de todo el lado de la pupila, selecciono el color de la otra pupila y finalmente dibujaré al iris. Las arrugas entre las dos cejas también les dibujaré sus sombras. Ahora pasando a la otra oreja, comenzaré dibujando la parte del oído, de la parte interna. Estas tendrán que ser oscuras. Y como esta oreja va a estar con la luz, en este caso no le voy a dibujar sombras. Ahora los dientes. Trazaré una línea que atraviese todos los dientes. Luego la cerraré, con el cuentagotas selecciono este color y lo oscurezco ligeramente. Para los otros dientes repetiré la misma operación. Ahora dibujaré las sombras para la lengua. Lo trazo, lo cierro, luego con el cuentagotas selecciono el color y con el panel color lo oscurezco un poco el brillo. Para el paladar dibujaré un círculo. Selecciono el color de paladar y luego lo oscurezco. Eso dará la sensación de profundidad de la boca. Acá para el cabello. También comenzaré a dibujar las sombras. En el caso del cabello serán más oscuras que en el resto del rostro. Selecciono el cabello y lo oscurezco bastante. Acá haré unas sombras grandes simulando las formas del cabello y luego serán ligeramente cubiertas por la luz. Las encías también les voy a dibujar una sombra suave. Miré hacia el Hulk, analizaré un poco más las sombras. Y si lo deseamos podemos aumentar algunas sombras que serían un poco más oscuras. Primero hemos dibujado unas sombras que son más claras, entonces todas las sombras que dibujemos ahora quedaría por encima del sombreado que hemos hecho. Selecciono el color de la sombra y lo oscurezco. Entonces una vez terminado esta parte comenzaré a dibujar las sombras de la parte de la frente. Teniendo en cuenta que la luz proviene del lado izquierdo, estas sombras tienen que ser un poco más claras que las del lado derecho. Las del lado derecho serán sombras un poco más oscuras. Esta de acá cubrirá casi todo el rostro de esta parte derecha. La dibujo, luego selecciono el color, lo aclaro y finalmente con clic derecho le enviaré al fondo. También haré lo mismo como sombras de segundo plano para las cejas. Para la parte de la boca dibujaré por encima unas sombras que serán más oscuras y que estén más pegadas hacia los labios. Así que selecciono el color de la sombra y lo oscurezco un poco.
Esto también lo haré para los dientes de abajo. Ahora que ya tenemos todas estas sombras en el rostro de Hulk, repetiré toda la operación que hemos visto en todo el cuerpo, para que el video no sea aburrido, ya que va a ser muy repetitivo, ya que voy a hacer lo mismo que he hecho en el rostro. Aceleraré este proceso. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido. Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Nos vemos este jueves. Ahora que ya hemos acabado con todas las sombras, pasaremos a las luces. Para ello nos iremos a capas y por encima de las sombras crearé una nueva capa la cual la voy a nombrar como luz. Bloquearé el resto de capas manteniendo Alt y haciendo clic en el candado y teniéndola seleccionada elegiré la herramienta lápiz. Luego elegiré el panel de color y me acercaré. Para la parte de la cara, ya que hemos elegido el lado derecho para las sombras, entonces en el lado izquierdo dibujaríamos las luces. Por ejemplo, en la parte de la oreja, dibujaré ya que el brillo estaría proviniendo de la parte superior. Elijo el color verde de mi personaje y esta vez le subiré el brillo para que quede bien claro. Inclusive lo voy a subir un poco más junto con la saturación. Así logramos un color bien claro que combinará perfectamente con las luces. Luego dibujaré toda una línea recta en este lado izquierdo del rostro para trazar una luz. Me acercaré. La parte de las cejas no les hice sombra, así que selecciono, desbloqueo la capa de sombra y en la capa de sombra trazaré unas sombras. Teniendo ya estas sombras dibujadas, vuelvo a bloquear su capa, elijo la capa de luz y esta vez dibujaré las luces en sentido contrario a donde dibujé las sombras. Selecciono el color de la ceja y lo aclaro. Igual para la otra. En el caso de las cejas, la luz me parece que son muy verdosas, así que las selecciono y las modificaré hacia los amarillos. Como vimos en la teoría del color, son colores complementarios. Así se logra un mejor efecto de luz.
Este de acá también lo selecciono, con el cuentagotas lo copio, pero le bajo la saturación y el brillo. Ahora continuaré dibujando las luces. En el caso de la nariz, la luz estaría en el medio. Dibujaré una forma, luego elijo el color, lo aclaro, y teniendo seleccionado este vector, me iré a efecto, buscaré dentro de desenfocar el desenfoque gaussiano y le subiré a un desenfoque hasta que prácticamente desaparezca. Así como vemos, ya se logra proyectar en este Hulk la luz de la nariz. Lo que hace el efecto gaussiano es pixelear y convertir a ese vector en un bitmap, logrando un difuminado del color. Ideal si quieren este tipo de efectos en las luces o sombras. Ahora dibujaré las luces del cabello, en sentido contrario donde dibujé las sombras del cabello. Dibujaré en esta parte un poco de luz reflejo. Esto vendría a ser luces que se están contaminando por el ambiente, por lo que no necesariamente tienen que tener el mismo color de Hulk. Así que la selecciono y lo cambiaré a un color complementario. Dicho color también lo voy a subir el brillo para que se note que es una luz. En el caso de los ojos, con la herramienta lápiz dibujaré un círculo. Luego elijo el color con el cuentagotas y lo aclaro. Esto mismo lo haré para el otro ojo. Como la luz estaría proviniendo del lado izquierdo, en todo este lado del cuerpo de Hulk trazaré una línea y copiaré la luz que usamos en las cejas. En este caso al vector lo quiero adelgazar, así que con la herramienta pluma elegiré añadir punta de ancla y luego con la herramienta selección directa lo adelgazaré, junto con los manejadores. Esta luz fuerte también voy a hacer que en ciertas partes del lado de la cara de Hulk del lado izquierdo también se proyecte. Ahora dibujaré el resto de luces, los cuales ya no serían la máxima luz, sino luces mucho más suaves, en lado contrario al de las sombras. Es decir, estas luces estarían hacia el lado izquierdo. Y ya en este lado que predominan las sombras, dibujaré unas luces mucho más suaves. Listo, este sería el resultado final. Como hemos podido ver, utilizando las técnicas básicas de sombras y luces, podemos volver a nuestro personaje mucho más atractivo y nuestra ilustración tendría un mejor acabado. Como extra, si ustedes quieren difuminar un poco ya sea las sombras y luces, pueden utilizar el mismo efecto que hemos utilizado en la punta de la nariz. Por ejemplo, selecciono todas las sombras desbloqueando la capa de sombra. Luego de tenerlas seleccionadas, me voy a efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano. Les recomiendo utilizar un desenfoque suave, como por ejemplo de un 0.5. Así los desenfoques se verían suaves. Creo que inclusive sería un poco más suave para mi ilustración. Esto depende del gusto de cada uno de ustedes. Así que lo bajaré a un 0.2. Así el desenfoque es mucho más suave. Con esto terminamos este capítulo de sombras y luces. Y en el siguiente capítulo me acompañarán en todo el proceso desde cero de una ilustración en la que apliquemos todo lo aprendido. Ahora chicos, para este capítulo haremos una ilustración un poco más avanzada. Tengo elegido una imagen de la película Star Wars y me pareció una buena idea digitalizar y hacer una obra digital del maestro Yoda. Así que lo importaré con Ctrl+Shift+P. Lo redimensiono para que encaje en mi formato cuadrado. Acá el maestro Yoda no está completo, pero en mi dibujo voy a completar la ropa junto con la espada. Así que lo reduciré un poco. Lo centraré con ayuda del panel alinear.
Luego, manteniendo Alt, lo duplico, manteniendo Shift, lo redimensiono, lo colocaré en esta esquina, la referencia, y este otro, que va a ser el cual voy a repasar, lo selecciono y le bajo la opacidad al 50%. A toda esta capa la voy a renombrar como Ref de referencia y bloquearé. Ahora creo una nueva capa, la cual la voy a renombrar como Trazo. Teniéndola seleccionada, elegiré la herramienta Pincel. Este es el personaje que he elegido para esta ilustración. La técnica de dibujo que vamos a hacer es una combinación de todas las que hemos estado utilizando en el transcurso de todo este curso. En su mayoría utilizaré mi monitor gráfico, o en su caso si es que ustedes tienen una tableta gráfica, me pueden acompañar en este proceso. Utilizaremos la herramienta Pincel y para ciertos detalles utilizaré formas como el óvalo y también en ciertos detalles utilizaré la herramienta Pluma con el mouse. Una vez terminemos todo el dibujo del line art, empezaremos con el proceso de pintado. Ya hemos utilizado en los últimos 2 capítulos la técnica de pintado con el bote de pintura y también en el último capítulo les enseñé cuál es una de las técnicas más utilizadas para sombras y luces. En este les voy a enseñar una técnica distinta que es utilizando el panel buscatrazos. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y también en la descripción encontrarán el link para que puedan descargar todos los archivos que hemos estado viendo en este curso. También si desean obtener todos estos archivos de Illustrator pueden convertirse en miembros del canal. Dicho todo esto, empezaremos con el proceso del line art. Empezaré dibujando o vectorizando las garras. El pincel que tengo será el que hemos estado utilizando en todos estos cursos. Como lo tengo guardado, me iré a bibliotecas y en definido por el usuario lo tengo. Como ustedes saben, es un elipse el cual lo ajusté, lo elegiré y tengo activado los niveles de presión. En el mínimo en 80%, el máximo en 200%, con posibilidad de alteración de tono. La parte de la garra, como va a ser una figura cerrada en la que no va a tener detalles, utilizaré la herramienta Pluma. Empezaré con el trazado. Recuerden que la herramienta Pluma se hace trazo a trazo. Voy a anular en sus propiedades el color de relleno. Con clic sostenido y arrastrando podemos hacer las curvas. Para descontinuar una línea y que no siga en curva, hacemos clic nuevamente en el nodo y así regresamos nuevamente a línea recta. Esto también nos sirve para lograr curvas con mayor precisión. Con Escape salimos. Esta sería la primera garra. Ahora repasaré la segunda y la tercera. Haré un clic para romper la curva y así crear la curva desde cero. Ahora haré el ojo. Este lo voy a hacer con la herramienta Pincel. Como vimos, tengo elegido el pincel creado. Acercaré y comenzaré a hacer los trazos de los párpados. Para la parte de la pupila, elegiré la herramienta elipse. Trazaré el elipse. Luego selecciono todos los trazos y con la herramienta creador de formas, manteniendo la tecla Alt, elimino el trazo sobrante. Ahora con la herramienta Pincel continúo con los detalles. A ciertos trazos los voy a ir eligiendo y en sus propiedades reduciré el grosor. Continuaré dibujando. La mayoría de este dibujo lo voy a hacer con el uso de la herramienta Pincel y mi tableta digitalizadora. A estas 2 cejas les voy a aumentar el tamaño de grosor. La pupila la haré igual que la otra, es decir, con la herramienta elipse, trazaré a la pupila. Luego selecciono todos los trazos con la herramienta selección y con el creador de formas manteniendo la tecla Alt elimino el trazo sobrante. El grosor de cada trazado irá en función a este arte digital. En algunos casos lo volveré más delgado, en otros más grueso. Aumentaré algunos trazos que en el dibujo original no están, ya que esta es una imagen tipo fotografía y el mío va a ser un dibujo. Entonces iré personalizando, agregando algunas arrugas más para que tenga mayor expresión.
Ahora terminaré a toda la mano de Yoda. Al ver el grosor de mi trazo, a las garras también las selecciono y les aumento el trazo para que guarden armonía con el trazado del pincel. Con la herramienta selección directa también corregiré ciertos trazos. Recuerden que en cualquier técnica que ustedes utilicen en Illustrator es recomendable que traten de que todos los trazos queden cerrados. Esto facilitará al momento de pintar, sin importar la técnica que vayan a utilizar. Ya tenemos esta garra. Teniendo toda la garra y la mano terminada de Yoda, continuaré con el trazado o vectorización de rostro. Para la parte del cabello de Yoda, lo haré en una capa separada y serán trazos blancos. Continuaré ahora con la vectorización de la ropa. Toda la ropa la estoy haciendo con un trazo más grueso. Esta parte la completaré. Ahora pasaré a la otra mano. Como algunos detalles debido a que la imagen no es de alta calidad, me inventaré ya que no se logra ver mucho el detalle. Continuaré con esta parte del saco. Luego con la garra, igual, para las garras lo haré con la herramienta pluma, ya que si no el perfil de mi pincel no dejaría de que la figura se cerrara o se uniera de una manera correcta. Todos los dedos los haré con la herramienta pluma. Para que combine con el grosor de mis trazos, seleccionaré a las garras y les aumentaré el grosor. Selecciono todas manteniendo la tecla Shift. Ahora continuaré con el pantalón. Estos trazos los voy a hacer más gruesos. Y con la herramienta selección directa iré corrigiendo ciertas puntas de los nodos que sobresalen a mis demás trazos. Estos trazos los voy a seleccionar y les reduciré un poco el grosor. Ahora terminaré el dibujo de esta garra. Finalmente, culminaré este trazado dibujando la capa posterior. Dibujando la capa inferior. A estos trazos los voy a seleccionar con la tecla Shift y aumentaré un poco el grosor. La parte del sable lo dibujaré en una capa separada. Ahora, para que ya dar por terminado este proceso de trazado, seleccionaré la herramienta mesa de trabajo y la agrandaré para que encaje todo el personaje. Ocultaré la capa de referencia y ya podemos ver el trazado que ya está terminado. Ahora el siguiente proceso es el cleanup, que será la limpieza de mi dibujo, en la que corrijo ciertas áreas, también puedo agregar algunos trazados y sobre todo reviso con las herramientas de selección directa y de pluma de que todas las áreas estén totalmente cerradas. Elegiré la herramienta selección directa y comenzaré a revisar los trazados asegurándome de que el trazo o vector esté atravesando o teniendo contacto con el siguiente vector, para que así las áreas queden cerradas. También, cuando el trazo sobresalga, con la herramienta selección directa haré doble clic y lo corregiré. En este caso, aunque los trazos se vean que están tocando,
Si utilizamos alguna herramienta de color, lo más probable es que no lo detecte, ya que si presiono Control Y para ver la vista de vectores, vemos que el grosor del trazo simula como que están tocándose, pero en realidad entre los dos vectores hay un espacio. Así que, para asegurarnos y evitarnos problema, me acercaré y con doble clic junto con selección directa, estiraré al vector. Acá claramente el vector está separado, así que haré doble clic, lo empalmaré y luego con su manejador corregiré la curva. Si nos acercamos al vértice de un vector, encontraremos este punto. Si acercamos el cursor y hacemos un clic, podemos modificar el vértice para así tener un mejor acabado según lo que estemos buscando. En este caso, como quiero que la oreja termine puntiaguda, lo dejaré tal cual. A estos vectores los seleccionaré y reduciré el grosor. Recuerden que cuando utilicen la herramienta selección directa, deben no solamente hacer un clic en el nodo, ya que si hacen un solo clic, lo que estarían haciendo es mover o desplazando al vector. Si lo quieren estirar, deben seleccionar el nodo con doble clic hasta que aparezca su manejador. Allí ustedes ya pueden estirar y deformar al vector. Como ven, en muchas partes mis vectores estaban separados. Eso me iba a ocasionar problemas al momento de pintar. También en estos casos, cuando se crean vectores erróneos, lo que haremos con la herramienta selección directa, haremos clic en la última parte del vector hasta que aparezcan sus demás nodos. Con la tecla suprimir lo elimina. Acá aumentaré un trazo para separar la manga de la capa. A este lo selecciono y le reduzco el grosor. También podemos modificar algunos vértices, seleccionándolo, luego yendo a propiedades. Haciendo clic en trazo nos aparecerán las opciones de remate y vértice, y si desean pueden cambiar el perfil. Ciertos trazos, si los deseamos, podemos seleccionarlos, luego yendo a trazo encontramos sus opciones para cambiar remate y vértice. Estos cambios a veces no se ven reflejados cuando se trata de pinceles customizados. En el caso de trazos simples sí podrían modificar remate y vértice. Lo que pueden jugar también es con los perfiles. Este proceso es un poco tedioso, pero es aconsejable de que se esfuercen y traten de hacer el mejor trabajo, ya que si corrigen todas las fallas en el proceso de cleanup, luego el proceso de coloreado o pintado será mucho más rápido. Aparentemente ya terminé el cleanup. Si es que surgiera algún error de trazo, luego lo podemos corregir. Como ahora ya tengo terminado el cleanup, pasaremos a prepararlo para el coloreado o pintado. Ahora que ya tenemos listo para el pintado, sin importar la técnica que vayamos a utilizar de color, es muy importante que hayamos realizado el cleanup para verificar que todos los trazos queden cerrados, ya que si no lo hacen con la técnica que les voy a enseñar, tendrían problemas y tendrían que luego corregir y revisar en qué parte del trazado no ha quedado cerrado. También, sin importar la técnica que vayan a utilizar, en el dibujo se utilizan distintos trazos, como grosores de trazos, como también algunos trazos son hechos con pincel, mientras que otros son hechos con pluma. Eso quiere decir que los hechos con pluma son trazos simples, mientras que los de pincel utilizamos un perfil de pincel. También los grosores de los trazos varían. Para no perder todas estas propiedades, debemos de duplicar a la capa trazos.
Para ello selecciono la capa trazos, luego la arrastro y la suelto sobre el símbolo de más. Así se creará una copia. Esta copia la voy a renombrar como color y la ubicaré por debajo de la capa trazo. Hecho esto, haré un clic manteniendo la tecla Alt para bloquear el resto de capas y solamente quede desbloqueada la capa de color. Lo que haremos en esta técnica es colorear con el color base a todo Yoda y que cada una de las partes se pueda personalizar o cambiar de color. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar a todo el contenido. Podemos hacer con la herramienta selección o si no, ir a la capa de color y hacer clic en el círculo para que se seleccione todo su contenido. Hecho esto, vamos a ir a objeto y expandiremos la apariencia. Una vez expandida la apariencia, iremos a objeto y ahora haremos clic en expandir. En expandir mantendremos tanto el relleno como trazo y haré clic en OK. Ahora manteniendo seleccionado a todos estos trazos me voy a propiedades y en el busca trazos haré clic en unificar. Si ustedes no tienen activo el busca trazos pueden ir a ventana y buscar el busca trazos o con el shortcut Ctrl Shift F9. Una vez ya unificado, dibujaré un rectángulo que cubra a todo el personaje. Este rectángulo lo selecciono y luego con la herramienta cuentagotas selecciono el color base de todo este personaje. En este caso el color que predomina vendría a ser el gris de su capa. Así que le hago un clic y el rectángulo quedaría de ese color. Lo siguiente que tenemos que hacer es un clic derecho en el rectángulo y en organizar enviarlo detrás. También lo podemos hacer de manera manual, yendo a la capa de color y mandando a la subcapa de rectángulo por debajo del grupo unificado que hemos creado. Hecho esto, ahora seleccionamos el rectángulo y todos los trazos unificados. Esto lo podemos hacer con selección o si no, haciendo clic nuevamente en el punto de la capa de color. Seleccionado todo, regreso a sus propiedades y en busca trazos, elegiré los 3 puntos para que me aparezcan las demás opciones de busca trazos. Y seleccionaré la opción de combinar. Una vez combinado, selecciono todo, luego hago clic derecho y busco la opción desagrupar. Ahora, una vez desagrupado, al fondo lo selecciono y lo elimino con la tecla suprimir. Así ya quedó coloreado todo este Yoda del color base. Y la propiedad que estaba buscando es que ahora cada una de las partes, si las seleccionamos, vemos que son grupos separados, los cuales se pueden ir pintando de forma independiente. Desbloquearé a la capa de referencia y lo ubicaré por esta parte para poder ver a mi Yoda y así tener una referencia de los colores que vamos a usar. Me acercaré, vuelvo a bloquear la capa de referencia, elijo la capa de color, luego selecciono la cara y luego con el cuentagotas seleccionaré un área del verde de Yoda. Al seleccionarlo vemos que se cambia de inmediato todo el rostro por ese color. Ahora seleccionaré cada una de las partes de este Yoda y con el cuentagotas lo iré cambiando de color. En algunos casos, por ejemplo, el dedo que está por debajo, selecciono el color, pero luego voy a modificar el color oscureciéndolo ligeramente. Otra técnica de pintado que podemos utilizar es un poco más tediosa si es que no contamos con un monitor gráfico, es con la herramienta pluma ir repasando y pintando cada una de las partes. Entonces lo que haré es con la herramienta pluma iré bordeando a toda la capa y una vez ya lo tengamos bordeado, seleccionamos el color. Por ejemplo, seleccionaré este color y luego con el panel color lo voy a customizar un poco, seleccionando el modo HSB para tono, saturación y brillo. Y así podemos ir pintando áreas. También pueden utilizar el método del bote de pintura que lo hicimos en el anterior capítulo.
Cualquiera de estos modos, ustedes pueden elegir el que se acomode mejor a su estilo. Seleccionaré el pantalón, luego selecciono este color y lo voy a oscurecer, quitándole el brillo. Este mismo color lo voy a tomar con el cuentagotas para que sea la chaqueta. Y esta parte también tomaré el mismo color, pero lo voy a oscurecer mucho más. Para la parte interna de su capa, seleccionaré el color y luego lo voy a oscurecer ligeramente. Este mismo color lo tomaré para la otra parte de la capa. Los ojos vemos que son un color bien oscuro, así que los seleccionaré con el cuentagotas. Son prácticamente un negro absoluto, pero analizando el color no llega a ser el 100% de negro. Entonces puede decir que es un gris oscuro. Luego seleccionaré estas garras y luego con el cuentagotas seleccionaré este color. Ese mismo color también haré que tengan las demás garras. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido. Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Nos vemos este jueves. La parte blanca de los ojos la selecciono manteniendo la tecla Shift para añadir a la selección. Luego seleccionaré este color y lo aclararé. También en la saturación le quitaré para que sea más claro. Con todo esto ya puedo decir que el color base de mi personaje ya está. Ahora empezaré con las sombras y luces. Para las sombras y luces, me iré a capas y crearé una nueva capa que esté entre la capa trazo y la capa color. A esta la renombraré como sombras. Luego, junto con la tecla Alt, bloquearé el resto de capas y mantendré desbloqueada a las sombras. Para las sombras utilizaré la herramienta lápiz. Contraeré los paneles para así tener más espacio. Analizo a la imagen y como vemos la luz proviene del lado superior izquierdo. Eso quiere decir que las luces estarían en el lado izquierdo y las sombras al derecho. Empezaremos con las sombras, es decir, al lado derecho. Empezaré con las sombras simples, es decir, las sombras máximas. Luego continuaré con el resto de sombras y los reflejos. Me acercaré a esta parte de la oreja y comenzaré a dibujar la sombra del oído. Con la herramienta selección directa podemos corregir los vectores. A este lo selecciono con el cuentagotas y luego con el panel color le bajaré el brillo para que quede oscuro. Lo mismo haré para la otra oreja. Haré la sombra de la manga, así que la delinearé. Selecciono este color
E igual le quito el brillo para que se oscurezca. Acá haré una sombra para el cuello. Selecciono el color y lo oscurezco. Comenzaré con algunas sombras más oscuras. Por ejemplo, si analizamos la imagen, tiene sombra en la parte de la cavidad de los ojos. Así que las delinearé. Selecciono el color y el brillo lo oscurezco. Esto mismo lo haré con el otro ojo. Luego dibujaré las sombras de las arrugas. Estas no serán tan oscuras. Al otro lado también dibujaré unas sombras. Acá en la nariz dibujaré algunas sombras basándome en la referencia. Ahora, para no volver el video aburrido, continuaré dibujando varias sombras y aceleraré este proceso. Listo, con esto ya hemos terminado el proceso de las sombras. Ahora empezaré con las luces. Ahora para las luces, iremos a capa y crearemos una nueva, la cual la voy a renombrar como luz. Bloquearé el resto de capas y con la herramienta lápiz comenzaré a dibujar a todas las luces, pero esta vez en el lado izquierdo. Empezaremos, por ejemplo, por la oreja. Una vez trazado, elijo el color y le aumentaré el brillo. También disminuiré la saturación para que se haga un poco más blanca y el brillo lo subiré ligeramente. Ahora, utilizando este color, continuaré dibujando luces a todo el lado izquierdo del personaje. Este proceso es similar al de las sombras, ya que estamos utilizando la misma herramienta. La diferencia es que van en sentido contrario y el dibujo es mucho más recto y delgado. Así que también este proceso lo voy a acelerar. Listo, con esto ya terminé todas las luces y sombras de mi personaje. Ahora continuaremos con algunos detalles y efectos. Ahora haremos algunos detalles de este dibujo. Lo primero que haré es seleccionar a este brillo de la nariz, lo cortaré con control X. Luego crearé otra capa, lo pegaré en el mismo lugar con control F. Y teniendo seleccionado este brillo, me iré a efecto, buscaré desenfoque gaussiano. Y lo desenfocaré y colocaré un desenfoque para que desaparezca y se difumine el brillo de la nariz. Me parece que está muy pronunciado, así que modificaré el desenfoque y lo colocaré ligeramente menos, como un 0.8. Inclusive lo voy a bajar un poco más. Me parece que en 2 puntos el desenfoque queda como lo que estaba buscando. Ahora crearé otra capa, a esta la voy a renombrar como detalles. Bloquearé el resto presionando la tecla Alt y el candado y dibujaré el pelo de Yoda. Seleccionaré con el cuentagotas el color de piel y luego en color lo aclararé. También la saturación la modificaré para que sea un color muy claro. Me acercaré, elegiré la herramienta pincel, elijo mi pincel, aumentaré el grosor y comenzaré a hacer los trazos. Una vez seleccionado el color, comenzaré a dibujar los trazos.
A la capa de estos, para que estén por encima del trazado, ubicaré a la capa por encima de todas las demás. Y continuaré dibujando. Una vez terminado, selecciono a todos, haciendo clic en el círculo de la capa y reduciré el grosor. También vuelvo a seleccionar a todos y modificaré ligeramente el color. A ciertos trazos los seleccionaré aleatoriamente con la tecla Shift. Y a estos les aumentaré el grosor. Ahora el siguiente detalle que voy a hacer será en los ojos. Me acercaré, elegiré la herramienta lápiz y dibujaré un círculo abierto. Luego con el cuentagotas selecciono el color y entraré al selector de color para modificarlo y llevarlo a un tono muy claro. Lo mismo haré con el otro. Finalmente, dibujaré el iris dibujando un círculo a mano alzada y este será de color negro absoluto, así que presionaré la tecla D, luego Shift X para cambiar el color y luego anularé el color de trazo. A lo selecciono y manteniendo Alt lo duplico. Dibujaré con la herramienta lápiz otro que funcionará como brillo. Selecciono con el cuentagotas ese color y lo aclaro. Con el selector de color lo modificaré para que sea medio amarillo. Al otro lado haré lo mismo. Ahora, para terminar con esta ilustración, ocultaré la referencia y dibujaré al sable. Así que crearé una capa. Esta la ubicaré por debajo de todas las demás, ya que el sable estará por debajo de este. Y con la herramienta línea trazaré un vector. Lo centraré. Luego a con las muestras elegiré un color turquesa. En su selector de color verifico de que esté en lo más alto. Lo modificaré ligeramente y aumentaré el grosor. Una vez lo termino, lo selecciono, me voy a sus propiedades y en propiedades de trazo modificaré el remate para que termine de forma redondeada. A este sable lo duplicaré, duplico a su capa, arrastrándolo hasta el símbolo de más. A este duplicado lo colocaré por debajo, lo selecciono, aumento considerablemente más el trazo y luego le colocaré un efecto de desenfoque. Este será muy alto. También le cambiaré el color a un color un poco más claro. Así ya tenemos el brillo alrededor del sable. Lo volveré a seleccionar a ese vector, escogiendo su capa. Y al color lo subiré un poco el brillo. Así ya tendría terminado a este dibujo. Ahora que la ilustración ya está terminada, podemos exportarla como una imagen JPG o PNG si deseamos con transparencia. Primero debemos redimensionar a toda la mesa de trabajo para que encaje con nuestra ilustración. Seleccionaré la herramienta mesa de trabajo y la redimensionaré para que encaje con mi ilustración. Hecho esto, si deseamos por ejemplo convertirla en una imagen PNG, iremos a Archivo, Exportar y elegiremos Exportar como. Acá podemos elegir PNG, JPG, SVG, cualquier formato que nosotros deseamos. Si lo deseamos por ejemplo con transparencia, pondré PNG. Elegimos el destino, luego exportar, se nos cargará las opciones de imagen, en este caso de PNG. La resolución que será optimizada para pantallas, que es 72 píxeles por pulgada, suavizado si es que hay texto, y haré clic en OK. En color de fondo es importante ver si tenemos transparencia, en este caso deseo que tenga transparencia, o si no,
si queremos con un fondo blanco o con un fondo negro. Lo dejaré como transparente y haré clic en OK. Ahora mire al explorador de archivos y aquí encontraremos la imagen con transparencia, es decir, un PNG. Como vemos, con la transparencia se puede ver el efecto que hemos dado del sable de Yoda. También si lo deseamos podemos determinar nuestra ilustración logrando algunos efectos en Photoshop. Ejecutaré Photoshop y luego en Illustrator lo guardaré. Una vez guardado pasamos a Photoshop, crearé un nuevo documento. Este lo crearé de 1000 por 1000 ya que ese era el tamaño de mi archivo en Illustrator. Y en archivo elegiré colocar elemento incrustado. Acá seleccionaré el archivo Illustrator. Se nos cargará una ventana en la que podemos elegir como página, imagen o si deseamos efectos 3D. En este caso será como página, haré clic en OK y se cargará su imagen original en el centro del lienzo. Luego regresaré a Illustrator. Acá en Illustrator crearé otra mesa de trabajo. Duplicaré la imagen de referencia y vectorizaré con la herramienta pluma al título de Star Wars. Para ello crearé una capa, bloquearé el resto presionando Alt y el candado y con la herramienta pluma procederé a digitalizar el logo de Star Wars. Ya lo tengo vectorizado, así que ocultaré la capa de referencia. A esta capa de Star Wars la renombraré como text de texto. Ahora que ya tengo vectorizado todo el logo, ocultaré la capa de referencia. Seleccionaré a toda mi vectorización y con la herramienta bote de pintura crearé un grupo interactivo de color. Este grupo interactivo de color lo colorearé utilizando el panel de gradado. Así ya tengo vectorizado a este logo. Lo guardo el documento con Control S, paso a Photoshop. En Photoshop me voy a Archivo, Colocar, Elemento incrustado y selecciono nuevamente el archivo de Yoda. Ahora selecciono la segunda mesa de trabajo que contiene al logo Star Wars y hago clic en OK. Este lo voy a renombrar como logo. A esta capa la colocaré por debajo del maestro Yoda. Luego selecciono con la herramienta selección el maestro Yoda, lo colocaré por acá. Al logo por este lado. Desbloquearé el fondo. Y en Photoshop buscaré el panel de gradado. Si no lo encuentran pueden ir a ventana y elegir degradados. Acá elegiré un degradado suave que combine con mi ilustración. Me parece que estos colores combinan más o menos con la gama de colores de mi maestro Yoda. Seleccionaré a la capa de logo, luego me iré a filtro, elegiré desenfocar y escojo desenfoque gaussiano. Acá colocaré un desenfoque suave para lograr profundidad y así se note que en primer plano está mi maestro Yoda. Haré clic en OK. Ahora selecciono a mi maestro Yoda y voy a insertarle algunos efectos. Para que ustedes puedan ver, voy a ocultar por ahora mi webcam. Selecciono la capa de mi maestro Yoda y hago clic en FX. Elegiré un efecto de resplandor exterior. En este customizaré un color que combine con mi maestro Yoda. Y modificaré todos los valores hasta que quede conforme con el efecto en esta capa. Haré clic en OK para aplicarlo.
Luego selecciono a Star Wars en FX, le agregaré una sombra paralela. Esta sombra la ubicaré para que esté más pegada a la letra. Modificaré los demás valores también. Con esto ya tendría terminado tipo póster a toda la ilustración. Le hicimos en Illustrator y en Photoshop le dimos algunos efectos de bitmaps. Finalmente, si lo desean convertir en una imagen, nos iremos a Archivo, Exportar, Exportar como. Yo deseo que sea una imagen de JPG, así que elijo JPG y en calidad variará según la versión de Photoshop que ustedes estén usando. Si están usando la posterior a la 2021, pueden elegir Genial, en la que saturará un poco la imagen y lo hará un poco más atractivo, ¿no? Dependiendo del gusto de ustedes. Haré clic en exportar, elegiremos la ubicación y lo guardaremos. Bueno amigos, espero que les haya gustado todo este curso y sobre todo que hayan aprendido nuevas técnicas para crear sus propias ilustraciones. Recuerden que en la descripción podrán descargar todos los archivos Illustrator que creamos en el transcurso de este curso si son miembros del canal o mis Patreon. También encontrarán el link de mi curso Adobe Illustrator desde cero. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.